¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en su programa Fiscal en Serio. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y el día de hoy tenemos un programa de gala. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros no solamente a un ínclito jurista, a un jurista reconocido, sino también a un litigante muy profuso, muy exitoso en todo lo que ha hecho, pero además escritor y principalmente a quien puedo presumir debe ser un gran colega y un gran amigo. Me refiero al doctor Héctor Enrique Ávila Mazoco, quien tuvo a bien aceptar esta invitación ya desde hace algún tiempo por sus vastos tiempos que tiene muy restringidos. Afortunadamente tuvo un tiempecito para estar aquí con nosotros y nos va a hablar de temas que estamos seguros que les van a gustar a ustedes. Bienvenido, doctor, bienvenido, amigo Héctor. Gracias por tu tiempo y bueno, pues hay muchos temas en la mesa que podemos tocar. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Y bueno, estoy aquí con mucho gusto para comentar y compartir pequeños conocimientos que tenemos sobre temas diversos y desde luego en su momento contestar algunas dudas que tuviera, ¿no? Reitero el agradecimiento y la amistad que tenemos y a la orden para empezar con el tema. Claro. Que propongan. Pues es un honor tenerte por acá, es un lujo, déjate comento. No, al contrario. Y brevemente haremos una breve semblanza de la currícula del doctor. Es maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, es doctor en Ciencias de lo Fiscal, egresado del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Pues como señalábamos, es autor de varios libros. El Estado ante su responsabilidad patrimonial, consecuencias jurídicas, es un temazo y un libro que recomiendo ampliamente, que tuviste la oportunidad de obsequiármelo, que lo agradezco mucho. Defensa Fiscal Federal desde una perspectiva heurística y hermenéutica, ¿no? La planeación y lo cerrado que está, ¿no? El tema sobre el conocimiento de esta materia. Problemática en la aplicabilidad del derecho fiscal. También se ha desempeñado desde hace más de 30 años como catedrático en diversas universidades del país, abogado postulante en distintas salas regionales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también, bueno, de entre otros méritos, ha sido nombrado como uno de los fiscalistas más importantes, me imagino dentro de la misma revista Defensa Fiscal, articulista también de la misma revista, reconocimiento al mérito académico por la ANFECA, la Asociación de Facultades y de Escuelas de Contaduría y Administración, que no es cualquier cosa, conferencista de distintos foros en el país. Y bueno, pues ha participado en diversos programas de televisión, de radio, y principalmente pues es una eminencia en la materia fiscal, en la defensa fiscal. Y bueno, pues reiteramos nuestro gusto y nuestro placer de que estés por acá, estimado doctor. Y bueno, hemos comentado antes de entrar aquí a escena los distintos temas que pueda haber en la mesa y que bajo una perspectiva y óptica que tienes como litigante, pues creo que comulgamos con muchos temas en común. Y en primera instancia partíamos del tema de la presunta discriminación que ya desde hace algunos años, podría decir yo, se estaría reflejando particularmente en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, fíjate que es un tema que parecería raro, sui generis, pero bueno, fue tan sonada la famosa reforma constitucional del artículo primero, la no discriminación, ¿no? Uh-huh. Y de ahí parte todo un paradigma que se rompe de los derechos humanos, ya alineándolos con la materia internacional, ¿no? Y entonces establece ya de manera contundente esa parte de los derechos humanos que sustituyen a las garantías individuales, ¿no? Así es. Uno de ellos, de los más importantes, de los que más han hecho eco incluso en los tratados internacionales y que se han dado avances muy importantes para que se respeten, es no discriminar por razones de género, de preferencia sexual, de origen, cuestiones étnicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de no discriminar en nada. Y resulta que en materia fiscal los contribuyentes son discriminados. Claro. Y dirían, bueno, ¿y esto qué? Pues bueno, hay que atacarlo y hay que hacer valer ese derecho constitucional
vía amparo, porque la Constitución lo establece y lo regula, pero que pocos lo exploran y lo ejercen, y desde luego que da resultados. Tengo sentencias favorables donde hemos alegado ese principio, ese derecho constitucional de no discriminación, ¿no? Y hay varios puntos que vamos a ir desagregando, si me lo permites, de a ver cómo que se discrimina, qué tiene que ver eso. Pensamos que la discriminación es la típica que conocemos. No, no, es discriminación de dar un trato desigual a los iguales, ¿no? Claro. Y hay muchísimos temas. ¿Por qué incluso la propia legislación fiscal, dentro de sus textos, discrimina? O sea, a ti te trata de un modo y a otro de otro, cuando son iguales. Claro. Los dos son contribuyentes. Un ejemplo claro para entrar ya en materia, lo tenemos en el famoso defensor de oficio. Dicen, caray, prácticamente en todas las materias hay un defensor de oficio. Válido, es un derecho. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la cuestión jurídica de la persona, que puede estar vulnerable. Ejemplo, en materia laboral. Tenemos un defensor de oficio, claro, solo para el trabajador. Ya hay algunas tesis donde incluso si el patrón, persona física, acude a una audiencia, el juez de inmediato, al ver que no tiene representante, le va a tener que asignar un defensor de oficio. ¿Por qué? Porque no puede haber discriminación. Tiene que haber una paridad incluso en la defensa. Hay defensor de oficio en materia penal. Incluso el delincuente más sanguinario, delito federal, violador, secuestrador, de inmediato, presunción de inocencia, que es otro tema que vamos a comentar, y defensor de oficio. Caray. Sí. Está bien. Materia familiar, lo mismo, defensor de oficio, para demandar pensión alimenticia, régimen de convivencias, guardia y custodia, precisamente para mantener ese equilibrio y se respete el Estado de Derecho y el derecho que tienes tú por mandamiento constitucional. El 17, ¿no? Por el 17 constitucional. Claro. Pero resulta que en materia fiscal nos encontramos con que no hay defensor de oficio. A ver, espérame. Prácticamente en todas las materias, cierto, incluso álgidas, donde está en peligro tu patrimonio, tu libertad, tu seguridad, tus derechos de convivencia con la familia, resulta que en materia fiscal no hay defensor de oficio. Ya sé que me van a decir, claro, está la PRODECON, pero la PRODECON, que fue muy buen, permítame el término, invento en su momento, no existía. Y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que tampoco existía, bueno, pues fue un avance enorme, pero se quedó muy corto. Actualmente resuelven asuntos y representan de 30 UMAS elevado al año. Hasta cierto monto y a petición de solicitud de parte, ¿no? Que son en pesos 1.070.000 pesos, más o menos. 1 millón de pesos vamos a ponerle. ¿Esto qué es? Si un contribuyente tiene un crédito firme de menos de 1 millón de pesos, va a tener asesoría y representación en los tribunales por parte de un abogado de la PRODECON. Y en términos de estadística, hay altas probabilidades de éxito. Se dice, y está documentado, un 70% de los asuntos salen a favor de la PRODECON, ya en litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Okay. Entonces ese contribuyente, bueno, qué bueno que tiene esa instancia para que sea acogido ahí. Claro. Pero bueno, tenemos otro contribuyente que debe 1,5 millones de pesos. Y tenemos otro que debe 8 millones de pesos. Los tres acuden a la PRODECON, los tres contribuyentes, los tres con crédito determinado, se les va a discriminar. Se les va a dar un trato totalmente diferenciado a los tres. A ver, ¿dónde está la razón lógica para que me trates así? Es que porque la ley lo dice. No, espérame. Una ley secundaria no puede ir contra la Constitución, no me puede discriminar en razón de ser un contribuyente y estar en el mismo estatus que los otros. Pero al llegar a la PRODECON los tres, hacemos el ejemplo, llega el funcionario de la PRODECON y dice, a ver, tú debes 1 millón, tú te esperas, te vamos a asignar un representante y un defensor. Te esperas para que te hagan la demanda, unos datos, etcétera, y cuando vienes a firmar, en fin. Tú debes 1,5 millones, pues consíguete un abogado y una garantía, y que Dios te bendiga, porque no podemos, no por no querer, por limitante de nuestra ley. Claro. Dice el de 8 millones, no, pues yo ya me voy. Dice, no, pero tú no te vayas, espérame, tú tienes un beneficio enorme que de paso te asesoro. Te puedes ir al juicio exclusivo de fondo. ¿Y eso qué implica?
que no vas a garantizar el interés fiscal, lo cual te da una tranquilidad para poder operar con la empresa en lo que se resuelve la litis, ¿no? Claro. Entonces ya saben, en los tres, en uno feliz, yo al rato regreso con los papeles, ya tengo abogado, el otro, ¿yo qué voy a hacer de 1,5 millones, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 millones de pesos? Conseguir un abogado, ¿cuánto me va a cobrar? No conozco. Una garantía, ¿de dónde la voy a sacar? Y el de 8 millones, 10, 15, 20 o créditos mayores que hay de 300, 500 millones y mucho más, desde luego, pues ya tiene una ventaja enorme, por lo menos en materia de garantía. Seguramente esa empresa contratará a un buen abogado, se defenderá y se van a ir a un juicio largo y tortuoso, pero sin ofrecer garantía. ¿Esto qué implica? Que no lo van a molestar, no le van a cancelar los sellos, no lo van a embargar, no le van a inmovilizar las cuentas, nada, hasta que no se resuelva, porque hace las veces de una suspensión, como si hubiera garantizado. Exacto. Entonces, ese trato a estos tres, ¿qué es? Pues nada más algunos dirían, aplicar la ley conforme está establecida. No, 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 es una discriminación. Trato desigual a los iguales. Los tres contribuyentes, los tres con una auditoría, los tres con un crédito, y los tres con un medio de defensa totalmente disímil. Claro. Y perdón que te interrumpa, es muy interesante lo que acabas de señalar y me saltan muchas dudas. En primera instancia, también la Convención Americana de Derechos Humanos de entrada prohíbe la discriminación, ¿no? Creo que es la 8.3, la regla 8.4, por un lado. Por otro lado, vemos, digamos, camufladas a lo largo del Código Fiscal distintas disposiciones que en su momento me gustaría que nos dieras tu opinión, como por ejemplo los distintos niveles de contribuyente que no contribuye. Se da de alta, pero no contribuye, ¿no? Los CEFOS o los CEDOS que quieran llevar a cabo un acuerdo conclusivo, pues son los apestados, también están discriminados. Y en ese contexto, bueno, pues al final del día, si partimos de la base que el derecho fundamental es el derecho humano constitucionalizado, pues entonces esa discriminación nos lleva a la inconvencionalidad. Pero en este contexto, respecto de lo que comentabas de este muy buen ejemplo de los tres contribuyentes, quizá en el último escenario, si bien es cierto, tiene la posibilidad o el derecho de agotar este nuevo tipo de juicio, relativamente nuevo, digamos, tiene unos años del juicio exclusivo de fondo, tendrá también la opción el contribuyente de irse al juicio ordinario, puesto que desafortunadamente ni el Código Fiscal ni la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala puntualmente el checklist de cuáles son los aspectos de fondo y de forma. Yo diría que hasta la misma Corte a veces hasta se contradice. Y si el magistrado tiene otro criterio, desafortunadamente también correría el riesgo de que hasta se pueda desechar y ahí perder todo el medio de defensa. Pero sí, está como infestado a lo largo del Código Fiscal esa parte no muy clara de la discriminación que a final del día los deja en estado de indefensión. Sí, claro, y además, ahorita que comentas de acuerdos conclusivos, por ejemplo, para los EFOS y los CEDOS, ahí está una discriminación que de plano raya en no entender ni tener explicación. ¿Cuál? Un contribuyente está siendo sujeto a una auditoría, ya sea de gabinete, visita domiciliaria. Bien. Ese contribuyente, a la mitad o en los tiempos que marca la ley, que puede ser prácticamente en cualquiera, con las últimas reformas, antes de que se emita el último acta, no que se determine el crédito, que fue la modificación, solicita el acuerdo conclusivo, ¿no? Ok. Estamos hablando de que un contribuyente debe ya un crédito determinado de 1,5 millones. Ese contribuyente no tiene el apoyo de la Prodecon. Ya, de plano, que busque un abogado, una garantía, porque ellos no pueden representarlo ni defenderlo, ya no pueden hacer nada, crédito determinado. Bien, está este contribuyente que está siendo sujeto a una auditoría, pero resulta que es una mega empresa y le están determinando créditos por 15,000 millones de pesos en las actas parciales. ¿Qué hace? Se va a acuerdo conclusivo. Y entonces pone a su disposición toda una estructura, todo un bagaje de oportunidades para que incluso puedan llegar a un acuerdo con la propia autoridad. Y no pagar multas. Y no pagar las multas al 100% si es su primer acuerdo, ¿no? Exacto. No, pero fíjate, le ponen toda una procuraduría, la oportunidad de que la autoridad revise tu solicitud de acuerdo conclusivo, tus pruebas, tus razones de hecho o de derecho, y cómo quieres los términos del propio acuerdo, y de ahí podrías debatir.
O sea, como una empresa que está siendo auditada, que presumimos podría tener capacidad para una buena defensa, acude a la Prodecon y sin importar el monto de lo que se está revisando, puede acceder al acuerdo conclusivo. Exacto. Y como tú, contribuyente, porque te rebasaste los 30 UMAS, 1,076,000 pesos, ya no tienes el mínimo apoyo de mi parte Prodecon. Yo ya no te puedo apoyar. Oye, pero aquellos, llegan 15 abogados a la mesa de trabajo con los del SAT o los de Secretaría de Finanzas y estira y afloja negociando y comprobando partidas y pidiendo estados financieros, estados de cuenta para conciliar. Y bueno, en varias mesas de trabajo se va reduciendo el crédito. O sea, tiene todo el apoyo mesa delegado de la Prodecon y la infraestructura y la disposición, en muchos casos de la propia autoridad, pues para que negociemos, lleguemos a un arreglo, claro, y hagamos un acuerdo conclusivo total o en su caso parcial. Claro. O sea, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo para acuerdos conclusivos no hay límite? Entonces, todas las empresas se podrán ir a acuerdos conclusivos. Todas, sin importar, ¿no? Una excelente observación. Fíjate que ahorita que tocas el tema en torno al 69, que siempre hay mucho de qué hablar, considero y he señalado en algunos cursos, y me encantaría saber tu opinión, que se deja en un estado pleno y absoluto de indefensión y en donde la Prodecon no se ha pronunciado al día de hoy y tristemente también la Corte, en el sentido de que agotando o no todos los medios de defensa del presunto EFO o el EFO ya definitivo, ya no se le da ninguna otra opción y queda en el limbo. La ley no establece un plazo de 5 años, 10 años, 3 años, de que independientemente del pecado que haya cometido, que se acerque a la autoridad y en su momento pueda pagar o negociar, llegar a un acuerdo y demás. El tema es que queda como EFO definitivo ya ad infinitum y no hay poder humano porque en la ley no se prevé esa situación y se queda en un estado absoluto, tal vez, de indefensión, violentándose incluso, digo yo, el artículo 5º constitucional. ¿Qué opinas? Sí, bueno, parecen de esas cosas absurdas que, bueno, el legislador no lo vio. No lo previno. O sea, y entonces, ¿cómo queda el contribuyente, no? En una ya no puedo operar, desamparo ya no total, ¿no? Exacto. Y te obliga a hacer otro tipo de maniobras, no ilegales, pero pues constituir otra empresa y otra serie de cosas, porque esta ya no va a poder, ¿no? Exacto. Ya quedó manchada, etiquetada. Pero si es persona física ya no puede emitirse feliz. Claro, sí. Y bueno, en las físicas pues dirían algunos asesores o alguien, pues das de alta a la esposa, a la mamá o al primo. Pero fíjate, aquí te están obligando a cosas que no deberían de ser por no haber previsto cómo voy a sanear esa parte que dejaste inconclusa. Pero eso, ¿no? Que acertadamente señalas es lo que ya previene el último párrafo del 69. O sea, al final del día, la autoridad está previniendo que van a cometer otra situación y ya la considera también como una causal para el 69. Ponen contra la pared al contribuyente. No estoy defendiendo a los CEFOS, simplemente aquellas personas que por X situaciones hayan sido determinadas en forma definitiva, no hayan tenido la posibilidad de defenderse, no hayan tenido abogado o se hayan defendido indebidamente o no se hayan defendido, quedan para el limbo. Se me hace absurdo, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí está un ejemplo más de esa parte de un trato desigual y lo podríamos cuadrar incluso para una defensa en una auténtica discriminación, porque en otros supuestos, otros contribuyentes bajo otras circunstancias tienen mecanismos para solventar o regularizar, enderezar su situación fiscal. Y aquí no me das ninguna, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión también de desigualdad, ¿no? Esa desigualdad que se plantea, si vemos con detenimiento lo que establece el artículo 1 constitucional, pues es una discriminación, ¿no? No darte el trato, las garantías, el respaldo, el respeto, los derechos, las obligaciones, parejo, ¿no? Aquí me estás dejando un estado totalmente vulnerable, ¿no? Una discriminación un tanto cuanto disfrazada. Sí, claro, incluso sería materia de un buen estudio para un amparo y hacer ver este tipo de violación, ¿no? ¿Y no se estaría afectando el aspecto de la proporcionalidad? Está interesante, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso son materia y son temas parecen raros, pero si los aterrizamos a lo que nos interesa, a poder sacarle provecho, pues la defensa es a través del propio amparo indirecto, ¿no? Claro. Para enderezar este tipo de cosas que no se prevén. Saliendo a colación, les pongo otro ejemplo. Acuerdo conclusivo, ahorita pasamos al otro tema. Tenemos tiempo, es lo bueno, y más con esta gratísima compañía, ¿no?
Solicitas tu acuerdo conclusivo. Ya sé que ya se rebasó un poco y dijera, nos descubrieron en su momento, pero no es culpa de nosotros. ¿Para qué no lo prevé el legislador? Solicitas el acuerdo conclusivo, todos sabemos que se interrumpen los plazos, ahí se congela. Sí, claro. Estás en el mes 11, acuerdo conclusivo, ahí se paró. Si no llegamos a nada dentro de 3, 4 meses o un año, Se continúa. aunque la ley establezca que plazos, pero a veces se va un año porque son 5 meses de trabajo, estamos esperando expedientes, información que se solicitó, etcétera. No llegamos a nada, se reanuda nada más el mes que falta. Bien. ¿Qué pasa si a la mitad está hablando esto de que dejan en indefensión al del 69 y que queda tachado de por vida? No se previó. Bueno, en el acuerdo conclusivo, ¿qué pasaría si presentamos un desistimiento? Me desisto del acuerdo conclusivo, a medio acuerdo. Hay 3 tipos de desistimiento, de la instancia, de la demanda y de la acción. ¿Cuál es el efecto del desistimiento? Dejar las cosas en el estado en que se encontraban. Exacto. Entonces, si dejamos el estado en que se encontraban, es que yo no hice nada, yo no promoví nada. Y continúa la... Ya se les fue el plazo, ya estamos en el mes 18. Oye, no, pero se interrumpió, no, es dejarlo como estaba. Es como si yo demando un ejecutivo mercantil y después me desisto, aguas, se me termina el plazo para la prescripción, y quiero demandar después, ya está prescrito el documento. Demando una continuidad de un arrendamiento 5 días antes de que se venza el contrato. No quiero que continúe, demando terminación de arrendamiento, pero me desisto. ¿Qué pasó? Se renovó el arrendamiento, claro, y operó la tácita reconducción. ¿Por qué? Las cosas se quedaron como estaban, o sea, como si yo no hubiera hecho nada, nada que interrumpí, que metí. Y entonces, ¿qué sucede en la práctica? El delegado de la Prodecon acuerda, se tiene por desistida a su entero perjuicio al doctor López Villa del acuerdo conclusivo solicitado hace 6 meses. Claro. Solicitamos que venga y ratifique, como si fuera un juzgado, ¿no? Sí, sí. Y López Villa va y ratifica. Entonces las cosas se regresan al estado en que se encontraban. Y la autora dice, continúo con mi revisión. Okay. Termina la revisión, pero cuando inició a cuando terminaron ya fueron 17 meses. Ya cuando no te vas a juicio, ya no se ve interrumpida. Claro, le vamos a dar todo el efecto civil y de peso jurídico al desistimiento. Y más que eso, aparte un amparo indirecto contra el delegado de la Prodecon, porque él, dentro de sus lineamientos y su normatividad, no tiene facultades para acordar y pronunciarse sobre el desistimiento, que es una figura con una trascendencia jurídica enorme, ¿no? Claro. Dejar las cosas del estado en que se encontraba. Y el juez de distrito sí queda sin efecto el desistimiento, el acuerdo. Claro. Entonces, ¿en qué quedó? En un total limbo, ¿no? Bueno, porque es una violación al 16, principio de legalidad. No estoy dando tips, no estoy diciendo esas cosas de un tema raro. Nadie ha dicho nada. La de eso, discriminación. A ver, espérame. Nada más como Mario Bribeiro, que estamos tocando acuerdos conclusivos, imagínate el desistimiento del acuerdo conclusivo. Hijos, ¿qué va a decir la autoridad? ¿Qué va a decir la Prodecon? En el propio juzgado de distrito, pues jurídicamente decir, se desistió. ¿Cuál es el efecto de un desistimiento? Dejar las cosas tal y como estaban. Y si perdiste un derecho por haberte desistido, ya no se interrumpe. Pues claro que no. Porque no se cerró el círculo. Presentas tu demanda de nulidad día 29 y te desistes. Básico. Si te desistes y ratificas, se te fueron los 30 días. No se interrumpió porque siempre no. Ya te desististe, se te fueron, los días siguieron corriendo, ¿no? Pero ya aplícale, lo que no está prohibido está permitido. Claro, entonces ya tocas un tema que es oro puro, que también hay que utilizar en la defensa, los principios generales de derecho. Claro. Y también hay jurisprudencia que establece que el juzgador, ¿sí?, se va a auxiliar de los principios, pues a falta de una disposición expresa, de una interpretación, de una laguna, de algo que no queda claro, te tienes que auxiliar de los principios, porque no puedes dejar sin resolver un asunto. O sea, no me sales con que no hay texto, no hay jurisprudencia, no hay nada. Aplica los principios. Claro. Además de que incluso en los casos de suspensión no es necesario que la autoridad levante un acta en donde señale a partir de qué fecha se interrumpió. Siempre ha sido ese dilema, ¿no? Si es necesario que la autoridad, en los casos del 46, si no me equivoco, tenga que levantar un acta señalando a partir de qué fecha se interrumpe y suspende el plazo, ¿no? Sí, claro. Y es el mismo caso. Ahí se lo dejo nada más para los estudiosos que exploren y lo invoquen, ¿no?
Y entonces pongan a la autoridad, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ser creativo ante la falta de legislación, ante la falta de regulación o la mala regulación por parte de los diputados? Yo diría al no indebida, prever, ¿no? Bueno, es que la ley se hace sobre las rodillas generalmente, ¿no? Y a veces gente que no tiene ni idea del aspecto procesal, ¿no? Entonces aprovecho esas deficiencias porque nos quejamos. Los legisladores, ¿qué no leyeron? ¿Qué no vieron? ¿Qué no previeron? Ah, pues no lo hicieron. ¿Cómo les voy a atacar a través de este tipo de interpretaciones y de cuestiones que ya jurídicamente están claras, que es la propia columna vertebral, que es el derecho civil, ¿no? Yo creo que ahí tocas un tema, y perdón que me desvíe un segundo, de un punto que no ha sido del todo claro en la Constitución en cuanto a la formación académica de los diputados, que en teoría son quienes hacen las leyes, pero que en la práctica sabemos que ellos no hacen nada de eso, contratan a sus despachos, pero parecería que cada vez van bajando de nivel y llevan a cabo reformas que nos dan a entender sin mucha conflicto, pues que no conocen la ley. Por ejemplo, el caso del 5A, que recordarás que en su primera versión, en su último párrafo, establecía que no iba a proceder ninguna acción de carácter penal, cuestión que se reformó al siguiente año, ¿no? Es uno de los temas de la volatilidad de la regulación jurídica en nuestro país en materia fiscal, lo cual no es limitativo, desgraciadamente, a las leyes, sino me atrevería a señalar, salvo tu mejor opinión, también de la jurisprudencia, ¿no? Bueno, es también un temazo. Es dinámico y volátil que hay jurisprudencias que establecen, ya jurisprudencia, no siquiera tesis, una cosa, y al año siguiente, en una nueva reflexión, siempre no. Te cambian toda la jugada y toda la interpretación y te mueven. Y al año siguiente, en una nueva reflexión, y te regresan a lo mismo o incluso lo modifican. O sea, no es la Biblia la propia jurisprudencia, pero mientras esté vigente tenemos que apegarnos a ella, ¿no? Lo comentábamos hace rato, antes de entrar a escena, en tantos temas que hemos dejado inconclusos y que nos faltan muchos cafés, que la Constitución de Estados Unidos son 7 artículos y creo que 10 enmiendas. 7 artículos. ¿Cuántas veces se han reformado esos artículos? Ninguna. ¿Cuántas veces se ha reformado nuestra Constitución y cuántos artículos son? Claro. Sí, es otro gran tema. O sea, a veces queremos, con gente que quería poner unas soluciones, hace 4 años más o menos, algunos dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en México? Si dicen que de nuestra Constitución es de las más perfectas que hay, en su estructura y lo que contempla y lo que salvaguarda, a comparación con otras constituciones que incluso han copiado la mexicana en otros países. Y estamos en un tercermundismo y una falta de respeto y mediocridad, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntarle a otros países. Cuando les preguntaban, oye, tu Constitución tiene 30 artículos, Estados Unidos tienes menos de 10, tienes 30 enmiendas en 100 años, nosotros tenemos ya casi 1000 reformas en 100 años, 1000. Incluso viene por artículo. El 76 ya lleva 3 de Fox, 2 de Calderón, en fin, van las reformas hasta por presidente, ¿no? Y seguimos en las mismas, que se reforma para, pues, adecuarnos a la realidad que vive el país. De todos modos estamos en la misma, ¿no? Decían, muy fácil que se respete. No hay que mover nada. Es más, en un estudio de los alemanes dijeron, regrésate a la Constitución de la última modificación del 82 y ahí le paras, ya no le muevas nada y que se respete, punto. Artículo 1, que se respete. El 2, y que se respete, y con eso tendrías un país de primer mundo. Claro. No tenemos instituciones, no hay voluntad política, hay corrupción, tráfico de influencias, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero si viéramos la Constitución y se respetara uno por uno de los artículos, como lo dice y lo mandata, pues no tendríamos nada de qué quejarnos, estaríamos perfectamente bien, ¿no? Bueno, empezando porque el primero que no solo debe de leer, sino conocer y casi aprenderse la legislación, empezando por la misma Constitución, pues son los legisladores que a veces pues también tienen trunca la primaria, ¿no? Qué pena. Sí, en unos temas de tesis, algunos alumnos están proponiendo, y se me hace correcto, que para ser legislador se requieren ciertos requisitos. Y empiezan otra vez, es que habría discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser legislador, recordemos, y no tiene mucho, ¿cuál es el requisito? Saber leer y escribir. Punto. Ya ahorita tiene la edad, algunos detalles ahí. Saber leer y escribir. Se acabó. Oye, pero
ese legislador va a emitir normas fiscales que tienen una trascendencia y una consecuencia bestial, que no sabe ni qué está aprobando, ¿no? Todo lo que implica. Todo lo que implica, las consecuencias. No, ¿sabes qué? No puede ser cualquiera que esté legislando. Como en otros países, ni modo, tenemos que ver derecho comparado porque ha dado resultado, no es que nos comparemos. Para ser legislador se requiere ciertas capacidades, estructura. Claro. Y algo muy importante, el sueldo mínimo. Dije, no, aquí renunciarían todos, ¿no? Porque va a ser realmente el que quiere ser legislador. Tiene que estar preparado. Y el presidente de la Comisión de Salud pues, es un médico. El presidente de la Comisión de Justicia es un abogado. En fin. Pero bueno, aquí por razones históricas y de conveniencia política, jamás van a dejar que profesionistas solamente puedan acceder para ser diputados. Se confunde con el ámbito político. Y recordás que en la antigua Roma, en el Imperio Romano, el Senado era un cargo honorario, el ser senador. Un cargo honorario, es decir, no implicaba ninguna remuneración, ¿no? Sí, porque la lógica filosófica de esa época pues, era realmente servir al pueblo, ¿no? Exacto. Y aquí no, aquí es todo lo contrario. O sea, ¿por qué quieres ser diputado? Para tener fuero, para tener poder. Oye, pero vas a legislar. No sé ni qué es eso. ¿Vas a crear leyes? Pues hay que me digan y al vuelo y sobre la marcha. Para ser secretario y luego pues que sea candidato y luego sea presidente. Sí, es un trampolín de diputado a senador, de senador a ver si para gobernador, en fin. No, hay un problema ahí gravísimo, pero con la política actual muy difícil se podrá hacer alguna modificación, ¿no? Necesitaremos esperar nuevos proyectos y dar esa estructura. Y parecería que se cumplen algunas especies de profecías de muchos filósofos que decían que entre más leyes es más corrupto un país, ¿no? Parecería que tiene algo de sentido, desafortunadamente, o que en algunas ocasiones los nuevos legisladores crean más leyes pues para que en lo que el particular está entendiéndolas ya está emitiendo nuevas. Y en alguna ocasión comentaba precisamente que por lo menos yo no recuerdo en alguna otra época donde se hayan emitido las reglas de carácter general anticipadas, ¿no? Que al final del día parece como una zanahoria para que la gente se vaya con esa idea, con esa finta y después publican otras que no tienen nada que ver. Pero bueno, parte de las reglas parareglamentarias. Te comentaba hace ratito, regresando al riel del tema que estábamos comentando, algo que a mí siempre me ha causado mucha inquietud, esta reforma que yo considero también más política que jurídica, de haber creado una diferencia, una distinción o una especie de relación discriminatoria de los tipos de contribuyentes, porque hoy en día el contribuyente que se da de alta no contribuye. En ese contexto, entonces, quizá para efecto de la política o de los discursos, o incluso me atrevo a señalar que lo apunten por ahí los señores que asisten a los diputados, pues para fines electorales ayuda mucho, ¿no? Se incrementó el nivel de contribuyentes en tal porcentaje, pero de ese porcentaje, ¿cuántos realmente contribuyen? Porque el Código Fiscal ya hace el distingo entre contribuyentes que se den de alta pero que no pueden contribuir, con aquellos que sí, a pesar de que ya se regula a partir de la mayoría de edad, ¿no? ¿Hay también una discriminación disimulada o cómo ves? Sí, el problema ahí es, hijos, es que es tan complejo hablar de ese tema que nos llevaríamos hasta un curso, fíjate. Pero mira, los contribuyentes, otra vez, tenemos varios tipos de contribuyentes, y siempre la búsqueda de pagar menos impuestos, porque se paga el 30%. Nadie paga el 30%, ¿no? O sea, vamos a partir de una ley cuando se paga el 5%, ¿no? Uh-huh. Y eso de los que contribuyen, porque están los que están inscritos pero que no contribuyen, ni van a contribuir. Que son los grandes contribuyentes, curiosamente, ¿no? Y los que jamás van a contribuir, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no contribuyen, necesitan el RFC, y eso no implica que tenga ya obligaciones, y entonces el padrón, ¿cuántos tenemos inscritos? 60 millones, bueno, espérame, ¿cuántos contribuyen? ¿No? Un mundo muy pequeño, y esos pequeños son a los que lo están cada vez asfixiando más. Fiscalizando más. Sí, claro, y con tantas medidas, incluso ya con la pena privativa de libertad, ¿no? Y nadie se ha atrevido, y todos lo saben, qué hacen con todos los ambulantes, negocios no inscritos, los que no pagan impuestos, que sabemos cuáles son, y son la mayoría, y todos lo saben, los pueden señalar. ¿Por qué no los fiscalizan? Es que no tengo la capacidad para
ni la mano de obra ni los empleados para visitar a tantos, ¿no? Y a nosotros sí nos exigen la materialidad, lo que platicábamos, ¿no? Sí, claro. No tienes la infraestructura personal ni instrumentos para haber hecho el trabajo que dices que hiciste. Espérame, tú tampoco tienes autoridad, la infraestructura y todo, la materialidad para poder fiscalizar todo este tipo de reglas, candados, obligaciones más que derechos que estás imponiendo. Entonces también no hay materialidad por parte de ellos, ¿no? Pero sí está latente y vivo para cuando quieran y ejerzan sobre alguna persona, ver esa parte, ¿no? Es como una cierta zona de confort para ciertos pseudo contribuyentes, ¿no? Se dan de alta, pero advierten a la autoridad, ahorita no tengo ingresos, no quiere decir que sea así, tal vez coincida, pues que estén en negocios informales, que puedan incluso hasta tener su cuenta bancaria, pero por si una cierta conveniencia, pues no advierten más bien a la autoridad que ya están operando económicamente, ¿no? Por esa cierta comodidad. Desconozco si la autoridad tiene operativos o revisiones regulares en donde podría advertir incluso casos de delito en donde el contribuyente señaló que no está activo económicamente y tiene hasta cuenta bancaria. Sí, claro. Y eso creo que no costaría mucho trabajo a la autoridad, ¿no? Bueno, salió apenas que el SAT ya va a verificar, ya podría verificar directamente en los negocios que se expidan las facturas. Claro. Llegar y decir, a ver, quiero esto, no me dieron factura, ya de inmediato la sanción respectiva. Claro. Y con esto no tengo nada en contra del señor de los tamales o nada que ver, ¿no? Sí, que abarcaría de esos que son millones, ¿no? O los que van en su camionetita y se compran colcho, también están en un negociazo en donde no expiden nada y todo lo manejan en efectivo, ¿no? Sí, bueno. Y los pepenadores, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya incluso hasta establecidos, una tienda de abarrotes en una esquina. Compra en la central de abastos, vende en efectivo, ya incluso hasta con tarjeta, ¿eh? No sabe el problema que está metiendo, porque si ya me depositaron 20,000 en la tarjeta, después cuando ahí sí les pueden caer y ver el problema bueno, que van es que a tener, ellos creen ¿no? que tienen la cuenta no fiscal y la cuenta fiscal. Sí, bueno, sí, no saben. Entonces, pues ese no paga un peso de impuestos, ¿eh? No paga nada. Digo, como contribuyente, como ya inscrito en el régimen. Sí paga a lo mejor porque está comprando algún producto con el IVA, etcétera, ¿no? Pero no paga nada. Compra, vende, tiene una ganancia, todo es para acá. Punto. De esos hay más de los contribuyentes que están activos y pagando ordinariamente con sus declaraciones mensuales. Todos lo saben. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no lo hace la autoridad? No tendría la capacidad. Y además entramos a otro problema. Políticamente no conviene. Si vamos a un tianguis, donde si cuentas todos los puestos son hasta 400, 500 carnicerías, en fin, se ponen ahí, otro día en otro lado, otro día en otro. Eso es puro manejo de dinero en efectivo, bueno, incluso ya a veces con tarjeta, no inscritos, no pagan, a lo mejor depositan algunos en el banco, ya correrán su riesgo, pero eso es la mitad, por lo menos, de los contribuyentes inscritos. Bueno, entonces, ¿cómo a los inscritos los estoy asfixiando y a los no inscritos, que sé dónde están, no voy a ir? No tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo el personal. Políticamente no, porque es el líder de los tianguistas y dice, ya viene de elecciones el 24 y me va a jalar 1,500 votos. O sea, en fin, es un círculo ahí vicioso muy complejo, pero lo que tenemos que hacer de nuestra trinchera pues es alegar con argumentos jurídicos, con derechos constitucionales, con principios generales de derecho, tratar de defender al contribuyente, ¿no? Y esta parte de la discriminación creo que es un nicho poco explotado y de ahí podrían surgir beneficios protectores por parte de los jueces de distrito contra los contribuyentes para que no se les aplique una norma o se atenúe y se le asigne. Ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? Es un derecho casi intocable, imperdonable, o sea, ese no puede pasar por alto. Bueno, pero pareciera que es omiso ese principio en materia fiscal, ¿no? ¿Por qué? Entonces, a mí no se me aplican los derechos constitucionales, la presunción de inocencia, que se aplica en todas las materias, menos en fiscal. Claro. Incluso en materia laboral, que es muy protegida por la Ley Federal del Trabajo, que apapacha mucho al trabajador, que le da muchos beneficios, que sabemos que deviene pues, de la época del porfiriato, de la revolución, de la constitución del 17, de la explotación, la esclavitud, y es una ley todavía muy a favor de los trabajadores. Pues a pesar de que esa ley
está así. Tú no puedes demandar, trabajador, y decir, embárgale precautoriamente por si al rato sale el laudo, ahora sentencia, y no me quiere pagar, pues tengamos una garantía. No, ¿por qué? Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Una vez que se condene, pues será lo conducente para tratar de cobrar el laudo o la sentencia, ¿no? Pero ahí ahorita que hablas de los principios, que al final del día, regresamos a la antigua Roma, también han sido heredados del derecho romano, el que afirma está obligado a demostrar. Pero parecería que en materia fiscal se saltan ese principio y parecería que es el que presume obliga a la otra parte a demostrar, ¿no? Es decir, se exenta, por decirlo de alguna forma, la obligación de parte de la autoridad de acreditar a través de alguna prueba y le deja la carga de la prueba directamente al contribuyente, pero al final del día la autoridad es la que decide. Entonces sí hay una desventaja, ¿no? Pero ¿por qué nos dejamos y no alegamos ese principio? El que afirma está aprobado, está obligado a probar, ¿sí? Claro. Todo en derecho es materia de prueba. No, espérame, son principios. No pueden ir secundarios a que la autoridad diga, no, yo presumo que tú me debes, ¿no? Y no hay esa presunción de inocencia que lo vemos cuando te vas a un juicio. Garantízame el interés fiscal. Espérame, me estás jugando a priori, no a posteriori, o sea, a priori. Claro. Tú me debes 15 millones, si quieres irte a juicio y que no te embarguen, no te inmovilicen cuentas, no te cancelen sellos, etcétera, me garantiza, o sea, ya estás diciendo que yo soy culpable. Y si después algo inocente y resulta que es nulidad lisa y llana y todo el proceso fiscalizador, ya no debes perdón. No, como que perdón, o sea, lo que me costó el abogado, lo que me costó defenderme, la propia garantía. Claro. Y me dices, bueno, no me dices tú, me dice el tribunal, nulidad lisa y llana, o sea, ya no debes. A 3 años después dices, descansé. No, espérame, pero de algo que yo no era culpable, te lo dije. Me dices, no, si quieres irte a juicio, tendrás que garantizar. ¿Por qué no la presunción de inocencia? Es ser una reforma, incluso electoral, arma enorme para millones de contribuyentes, no del nicho que también atacan de cierto tipo de gente. Al decir un candidato, miren, cuando se vayan a juicio, cualquier contribuyente no va a garantizar, aplicando el principio de presunción de inocencia. Si después sale culpable, el Estado tiene todo un arsenal para irse contra él, incluso meterlo a la cárcel, ¿eh? Pero fíjate que entre líneas, perdón que te lo diga de esa manera, acabas atinadamente, y de verdad que te admiro mucho, en esa perspicacia que tienes jurídica, porque entre líneas acabas de dar otra discriminación. Si el contribuyente le toma bien llevar a cabo el pago, que no se entiende con sentido, sino te estoy pagando como garantía. ¿Estás de acuerdo? Que aunque el Código Fiscal en el 141, en la fracción primera, habla de pago en efectivo, todos sabemos que no existe el pago en efectivo, pero pongamos que el contribuyente decide pagar dándolo como garantía. La pregunta sería, al paso de 1 año, 2 años que acabaron todos los medios de defensa, ganó el contribuyente, se determinó la nulidad lisa y llana, o se fue incluso hasta amparo y lo ganó. ¿Le van a dar intereses por ese depósito? No. Pero si el contribuyente pierde, tendría que pagar el crédito fiscal más la actualización, multa, recargos, etcétera, etcétera. ¿Ahí hay una discriminación o me equivoco? No, claro. Y yo te diría, pues jamás vamos a garantizar con dinero una póliza, o sea, sería un suicidio. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Quien diga que gana todos los juicios, pues miente, ¿no? O sea, claro, que si pierdes, tienen de dónde cobrarse. Pero el problema es que esa garantía pues, es el histórico. Faltan actualización, multa. Sí, pero si el particular lo diera, no le dan intereses de nada. Ah, no, claro, no. A eso me refiero. No, deja eso, no te lo regresan. Quiero ver que te lo regresen. Pides la solicitud de la devolución de la garantía y ¿qué va a hacer la autoridad? Pues simplemente no hace caso. Y como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene dientes para obligar a la autoridad, fíjate, a que se cumplan sus sentencias, tiene 4 meses, vía queja, ¿no? Ajá. Presentas la queja por incumplimiento de la sentencia. Claro. ¿No? Y si le darán 4 meses. 4 meses yo, funcionario, ni te contesto. O sea, a ti, magistrado del tribunal. Acudo con el magistrado, oye, no te hacen caso a tus sentencias, ya no puedo hacer nada. Esa es la respuesta, ¿eh? Hay sentencias que no se cumplen, se burlan del tribunal. Sí, es cierto.
Entonces, ¿qué Pero hacen? el amparo nada más te Claro, queda. entra el amparo indirecto y sale una jurisprudencia que es una joya y oro puro, que establece, incluso reconoce, que eso es lo interesante de esa juris, reconoce que el Tribunal Federal carece de efectividad para que se cumplan sus sentencias, derivado a que no tiene las facultades, la infraestructura, el poder para hacer cumplir sus sentencias. No es necesario que agotes el recurso de queja ante ellos, puedes acudir ante mi juez de distrito, Te saltas la instancia. que yo sí tengo todo el poder para hacer cumplir aquellos y las herramientas. O sea, reconozco que el tribunal no sirve para eso. O sea, me estás dando una lección de que el tribunal, a pesar de que se ganen los juicios, la autoridad se puede incluso burlar de ellos. No los puede ni multar, ni remover, ni nada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al amparo. Claro. Y el amparo, en el amparo, cuando se pronuncia esta tesis, reconocen las deficiencias del tribunal. ¿Cómo no la tengo aquí? No sabía qué temas iban a salir, si no se las publicamos, para que vean ahí. Yo creo que no se excede, porque yo estoy de acuerdo con esa parte. Cómo manifiestan las carencias y las deficiencias del tribunal en materia de ejecución de sentencias. Ya no ven conmigo. Pero fíjate, acabas de decir una joyita también entre líneas, porque si eso sucede y eso ha resuelto la Corte en referencia a lo que establece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahora imagínate en el Tribunal de lo Contencioso de la Ciudad de México. Bueno, pues de por sí no tiene facultades para ejecutar sus resoluciones y te tienes que ir ahí sí directamente al amparo indirecto. Y es terrible porque al final del día, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia sí hace valer esas resoluciones, lo que establece la ley de amparo para efecto de quienes nos hacen el favor de ver, pues es la destitución del funcionario si no cumple. Claro. Ese es el tema. Por eso le tienen miedo y les dan 3 días para que demuestren que acreditaron el cumplimiento de esa resolución. Por eso le temen, o por ese quizá ese complejo tema del día de hoy de que atacan tanto a la Corte, ¿no? No, claro, y de hecho, si ven el pleno en vivo, cuando no se obedece una sentencia, ahí mismo acuerdan, se gire oficio a la Fiscalía para que inicien un proceso penal por el delito tal. Qué maravilla. Y lo destituyan. O sea, Bueno, le dan vista antes al quejoso. Eso sí, claro. Pero ¿cuál es el efecto? No me obedeces, que te destituyan. Y iniciarte una carpeta de investigación. Claro. ¿Y qué hacen? Casi está terminando de leer el orden del día el secretario de Acuerdo, dice, nos llegó un oficio que ya se cumplimentó Sí, claro. la orden. Como ya se cumplimentó, queda sin efectos el acuerdo. Pero además, fíjate, de por sí las autoridades, particularmente fiscales, si algo le temen, y hay que decirlo literal, pues es a que se manche, entre comillas, su carpeta por parte del tan temido órgano interno de control. De tal suerte que yo lo he señalado incluso en algunos cursos, por ejemplo, en el caso de algún cliente que le embargaron indebidamente sus cuentas bancarias como persona física, que tú sabrás que eso está prohibido, creo que es el 175 fracción décima del Código Fiscal, pues yo me acerqué con la autoridad y que en un escrito libre firmado por mi cliente, fundado en el 8º Constitucional, solicitaba la liberación, porque está prohibido por virtud de ley, por mandato de ley, y con letras pequeñas, con copia para el órgano interno de control. Lo que le molestó a la autoridad no fue la petición, fueron las letras chiquitas porque eso manchaba su imagen. Pregúntame en cuánto tiempo le liberaron las cuentas. Eso es un punto que quizá no se le ha dado la debida atención, pero ya por parte de los abogados defensores, por parte del contribuyente, porque al final del día, pues la autoridad no puede llevar a cabo ningún acto que la ley no permita y se le puede dar vista en forma inmediata al órgano interno de control, que ahí tomará otro tipo de sanciones, ¿no? Además de un tema que, perdón, pero bueno, valdría la pena hacer referencia de tus obras, de una de ellas que es excelsa, que se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es ahí precisamente en donde entra esa llave y se abre la posibilidad de que las leyes, queramos o no, pues de alguna forma previenen esa posibilidad de demandarle al Estado ese pago de daños y perjuicios, ¿no? Sí, claro, ya que ya hablas de ese punto que es importante, imagínate, si en un récord estadístico normal, el 50% de los juicios salen a favor del contribuyente, o al revés, el 50% de los juicios los gana el SAT. Bueno, de 1000 juicios que se presentan, 50 van a salir a favor del contribuyente. Esto es nulidad para efectos o lisa y llana. Okay. A ver,
50%. Y si son 10,000, 50,000, 100,000, que son miles de juicios, a veces baja al 60% a favor de la autoridad, 40% al contribuyente, a veces se revierte. Habría que ver la estadística, pero más o menos por ahí está. O sea, no siempre gana el contribuyente y no siempre gana la autoridad. De todos esos millones de juicios que el contribuyente obtiene a su favor, imagínate, demanda ante el propio tribunal de responsabilidad patrimonial. Dirían las autoridades, es mínimo, ¿no? Párenle. No, nadie demanda. Pero demanda a mi favor, que vaya pegado, demanda contra el Estado. No siempre va a proceder, pero imagínate esos 50 millones de sentencias a favor del contribuyente, serían 50 millones de demandas contra el Estado por su mal actuar. Qué y maravilla. habría que ver si proceden o no, muchas procederían y el Estado diría, a ver, espérate, párale, ¿no? Pero espérame, esta es una caja de Pandora que acabamos de abrir, porque resulta que si se da la figura de la falta grave, por ejemplo, algo que vemos todos los días y que se ha subestimado, el hecho de que la autoridad violente una jurisprudencia, sea de la Corte o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es causa justificable para iniciar, una vez emitida la sentencia, un incidente para reclamar daños y perjuicios. ¿Quién lo hace? En el derecho anglosajón todo el mundo lo hace. Es de todos los días. Exacto. Y aquí no tenemos esa cultura. Y hoy lo acabo de oír de un cliente que dijo, es que si demando va a tomar represalias contra mí. Tienen un temor arraigado, enquistado en el cerebro de que la autoridad me va a destrozar todo. A ver, espérate, es tu derecho, viene en la Constitución. No estás demandando algo que no proceda, ¿no? Si la autoridad cometió inconsistencias, ¿no? Sí, imagínate si todos demandaran. La autoridad fiscalizadora, antes de firmar un crédito, diría, oye, aguas, vas a firmarlo. Porque ya ves cómo son estos mexicanos. Que si ganan, nos demandan. Ya ves que es juicio perdido, juicio contra nosotros, ¿no? O sea, entonces ya pensarían qué créditos van a determinar. ¿Por qué? Porque incluso yéndonos más allá, tú le ganas el juicio ante la autoridad, te anulan el crédito. Te vas contra la autoridad, contra el ente estatal, ya no es contra Juan Pérez, que es el administrador local X, no, contra el ente, el SAT, el IMSS, el Infonavit, para que te repare el daño en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece, entre otras cosas, que no hay de otra más que en dinero. Nada que usted perdone, bueno, ni hablar, una disculpa pública, no, en dinero. Híjoles, imagínate un mundo de demandas que habría. Pero vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el órgano competente para dirimir este tipo de juicios, y si tienes un amigo magistrado, secretario de acuerdos, te va a decir, en mi ponencia no hay ni una. Oye, pero emitiste 100 sentencias a favor del contribuyente. Sí, pero no demanda por lo que tú bien indicas. Temor a represalias. No, si los demandan, imagínate, se me vienen encima, exacto. ¿No? Pero además yo le aderezaría otro punto que también procesalmente es muy importante. No es, y eso hay que aclararlo enfáticamente, de que ya se dio la causa grave, violentó anticipadamente la autoridad de la jurisprudencia y en la sentencia, vía incidental, reclamo daños y perjuicios. Tengo que demostrar los elementos de prueba, en qué tuve los gastos y qué dejé de percibir. No es nada más, voy a reclamarle 50 millones de pesos y a ver si es chicle y pegue, le voy a reclamar. Tengo que tener los elementos de prueba. Quizá es en el fondo en donde le falla al contribuyente no tener esa información. Valga la referencia, no tener la materialidad, es la palabra, para poder demostrar que gracias a ese acto de autoridad tuve esa pérdida millonaria o que tuve que gastar, incluyendo el gasto de abogados. Entonces eso como que se les barre, como que lo subestiman, ¿no crees? Tenías que irlo previendo desde que demandas. Exacto. Oye, y si ganamos, vamos a ir documentando todo lo que estamos gastando, lo que nos está implicando. Lo que dejé de ganar. Eso es importante porque ahora con la cancelación de los famosos sellos, ya no puedes facturar y tú tenías una facturación constante de X millones, que por culpa de eso te inmovilizaron y entonces dejaste de tener esa venta y esa utilidad. Al paso de 2 años, que siempre no, perdón, y tú ganaste y ya puedes facturar. Espérame, por tu actuar negligente, abusivo, ilegal, doloso, yo dejé de ganar estas cantidades que te las puedo demostrar porque ordinariamente sí. A través de una pericial también. Claro, las oportunidades de trabajo, ¿sí? Lo que pudiste haber hecho
O sea, no se constriñe nada más a qué daño como tal, ¿no? Ahora, este que comentabas de los abogados, cuando empezamos a explorar esta área, obviamente, de entrada, contrato de cuota litis, cuánto te va a costar, la iguala mensual de X cantidad para la defensa y seguimiento del expediente, y está la factura, está el pago, está todo perfectamente bien, y al final se demuestra que para defenderme contra ese crédito legal, ahora demostrado con la sentencia del tribunal, me costó la defensa 2 millones de pesos, mismos que aquí está el contrato, el anticipo, Claro. y todos los pagos. Se condenaba a la autoridad, eran totalmente válidos, ¿no? Pero ¿qué creen, muchachos? Otra vez, cuestiones políticas. Sale una jurisprudencia y claramente establece los honorarios del abogado para representar en un juicio ante el Tribunal Federal no aplican a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Okay. O sea, un palazo a la cabeza. Ya sé que estás maquinando algo, doctor. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos sirvió el documentar esto y tenerlo muy bien armado, precisamente para ir previendo, si ganamos, ya tenemos aquí para justificar. Claro. Y además con fecha cierta, porque están las facturas de hace 2 años. Cuando nació el crédito, el contrato y todo lo que se fue dando, o sea, perfectamente bien. Con esto nos lo echan abajo, ¿no? Entonces dice los honorarios. Vamos entonces a semántica. Son honorarios. Vamos a defender un crédito de 350 millones, te va a costar una iguala, no sé, 50,000 pesos mensuales, nos vamos a tardar 2 años, pero eso no lo vamos a poder después recuperar vía reparación del daño del Estado, porque está esta jurisprudencia. No es tesis, es jurisprudencia. Bien. Pues pero entonces me das de alta como empleado. Yo soy trabajador de tu empresa, mi cargo es abogado, voy a ganar 50,000 pesos y me voy a dedicar a defender los asuntos de la empresa. Punto. ¿No? O sea, por esta auditoría me vi obligado yo, empresa, a contratar un abogado para que me defienda de ese caso específico. Ahí nada más lo dejo. Y entonces después vas a pedir la indemnización por sueldos y salarios. No son honorarios, ¿no? Sí, Tendría que porque ser otra hay jurisprudencia, una ¿no? relación causa-efecto. A partir de esto, tuve la necesidad de contratar esto. Claro. Y específicamente es para ese caso que después Y es daño, fue ganado. es parte del daño. Claro. O sea, es como contratar a alguien para que te haga ahora las facturas en el despacho, ¿no? Sí, claro. Ya contratas a alguien que esté checando si no está en el 69, ¿no? Para que facturarle, le pides la constancia de... O contratar una aplicación o no aplicación, sino una plataforma que tuve que pagar esto para, ¿no?, prevenir esto. Tienes que contratar ya gente para hacer, o para poder cumplir con todo esto adicional que se ha generado. Me llega una auditoría, necesito contratar a un abogado para que verifique y vigile que la auditoría se lleve bien y en su caso instrumente la defensa. Y además Abogado que yo no tenía si Claro. tú no llegas. Y además es deducible. No, y además son sueldos y salarios. Lo que te voy a reclamar en mi pliego actuarial de parte de la indemnización. Y ya no aplicaría la jurisprudencia de honorarios, porque una cosa son honorarios, otra cosa son sueldos y salarios. ¿no? Y de pasadita diríamos que en ese contrato, yo no dije eso, ¿verdad? No se ponga que es asesor fiscal. No, desde Porque de lo no. contrario No. lo van a meter en el 197 sí, y no, bueno, no, ¿para no. qué te digo? No, pues es para lo que es en materia laboral, contrato individual de trabajo, y tus servicios consistirán en atención, seguimiento, manejo, defensa. Asesoría en materia jurídica, excepto en todos los puntos que refiere del 197 en adelante del Código Fiscal, por si queda alguna duda, y con eso se evita Sí, cualquier problema. Claro, y aclaras muy bien, para que se vuelva un tema meramente laboral, yo te contrato y laboralmente tengo que describir en qué sirve o van a consistir tus servicios. Mis servicios consisten en vigilar, cuidar, acudir a los tribunales. Puedes poner todos los detalles que sean 3 hojas en la cláusula cuarta, donde diga, los servicios consistirán en, como vil empleado, 2 puntos. No, y dado de alta en seguro y todo, como debe ser, claro. Desde luego. Por supuesto. Estás dado de alta en el seguro, pagando las cuotas respectivas, te descuentan tus impuestos, haces tu transferencia. Eres un auténtico empleado, relación obrero-patronal, pero que tuve que contratarlo Para estos fines. esta auditoría que yo considero es ilegal, que en su momento lo fue, lo demostré
y por tu ocurrencia tuve que contratar a esta persona y ya te demostré en qué términos y condiciones lo que me costó. Claro. Jugaría muy bien para reparación del daño. Excelente. Yo no dije, son temas que el doctor me pasó antes en un script, yo aquí los voy viendo y Sí. para que vayamos Me ahí copiaste mi coachando, idea. ¿no? Pero bueno, ves esa parte de que nos sacan una juris, pues le buscas por otro lado, Claro. ¿no? Pero fíjate, me gustaría nada más recalcar para quienes nos hacen el favor de ver, referir nada más que en los primeros artículos, no recuerdo en qué artículo está, creo que es el 6 o el 7 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que habla de lo que le llama la causa grave. Y las causas graves son las que en las que puede incurrir la autoridad y que dan lugar a la posibilidad de reclamarle daños y perjuicios. Sí. Una de esas causas graves es que la autoridad haya violentado, no haya respetado una jurisprudencia que estaba anterior a la presentación del acto, más bien de que se llevara a cabo el acto en materia de impugnación. De tal suerte entonces que si la autoridad violentó una jurisprudencia que ya existía antes de que se emitiera el acto, esa es suficiente para reclamar daños y perjuicios. Eso es lo que le llaman causa grave, entre otras. Entonces, y otro punto también importante que quizás es ocioso señalar, pero algunos colegas todavía incurren en ese vicio de que presentan la jurisprudencia en recurso de revocación, cuando no es obligatoria. La jurisprudencia va a ser vinculatoria y obligatoria a partir de una autoridad jurisdiccional, no ante la autoridad que emitió el acto, es decir, ante el SAT, porque además ya le estamos advirtiendo a la autoridad cuáles van a ser las tesis que vamos a hacer referencia. Entonces, si la autoridad violentó esa tesis que existía antes del acto, ya con eso tienen un elemento a favor, ¿no? Como la que ya habíamos referido anteriormente, pues de que la autoridad no puede embargar cuentas bancarias del contribuyente en términos del 173 fracción décima, y que desgraciadamente es un acto común y constante que lleva a cabo la autoridad por un vicio que no le interesa a la autoridad enmendar, valga el comentario, en el sentido de que cuando el SAT le pide la información de las cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria, esta no hace el distingo del tipo o naturaleza de cuenta bancaria del contribuyente. Entonces lo único que le refiere es, pues ahí tiene 5 cuentas, 6 cuentas, este es su número de cuenta y esta es la cantidad que tiene. Pero no dices cuenta de nómina, es cuenta de ahorro, es cuenta... Y es por eso que a diario pues se atropella el 175 fracción décima de embargar cuentas de nómina todos los días. Sí, claro. Es muy común, desde luego. Y muy pocos contribuyentes se defienden porque no conocen esto que estamos señalando, ¿no? Sí. Y ya que hablabas de defensa y un poco más a ultranza, y de esta parte de la vista a las contralorías, ¿no? Fíjate que ya como un instrumento, un mecanismo de defensa, yo creo que hay que hacer, dicen que así le hacen, ya un pool de 6 o 7 juicios derivados de un fiscal. ¿Esto qué es? El problema es que los clientes luego no tienen recursos, no se quieren meter en muchos problemas, tienen miedo, pero hay otros que sí ya están hartos de... Hablamos de un supuesto hipotético de actuar artero de la autoridad. Okay. Que desde que llega, ya llega a despedazar y háganle como quieran. La típica postura que muchos conocen. Que no entonces, me vengas con que la ley es la ley. Claro, exacto. Y que yo la jurisprudencia no la respeto porque mi ley orgánica no es vinculativa, en fin. Y tengo otros datos. Sí, claro. Entonces, ¿qué haces? Un pool. Ya terminó. Yo presento mi demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la demanda madre, vamos a decirlo, bien blindada y para tratar de eliminar el crédito que consideramos ilegal. Pero hubo actuaciones de prepotencia, abuso de autoridad, etcétera. Presento ese mismo día la denuncia ante la Contraloría Interna del IMSS, si fuera el caso. Excelente. Ajá. Presento la denuncia ante la Función Pública y le dan seguimiento y te llaman, hay que llevar pruebas. Claro, los anexos del escrito inicial, va a ir una resolución, van a investigar. No porque esté investigando la Contraloría del IMSS, ya no puedes presentar la de la Función Pública. Que es una u otra. Sí, y ahí vamos, ahí 3. Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que me están transgrediendo tal derecho humano al no haberme permitido esto, en fin, lo que es naturaleza más de derechos humanos. Y presentamos la que no les gusta, la penal, artículo 215 del Código, delitos de servidores públicos, ¿sí? Abuso de autoridad. Y si vemos la redacción, creo que cuadran muchas de las conductas que vivimos durante la auditoría, durante la terminación o dentro del propio manejo del expediente.
Y entonces entran las 5 acuses de recibido y a citar a esos funcionarios por todos lados, penalmente, ahí sí ya es a Juan Sánchez. Wow. Directito. Y eso le pega directamente en el expediente. Claro, o sea, lo citan, carpeta de investigación. Y vamos a tener, obviamente, los elementos para cuadrar el abuso de autoridad. Basta con revisar 215, 218 del propio código, y cuando vemos las fracciones, dices, pues esto es lo que sucedió. Y entonces, ¿por qué no lo denuncias? No sabía que era delito. Pues ahí está. Lo citan para función pública. Ya la física. Aquí te estás peleando en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, te estás peleando tú, contribuyente, contra la autoridad, ¿no? Contra el SAT. Ahí está bien. Ya todas las demás son contra la física, que la conocimos y le dijimos, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un arreglo, mira, es esto, hay una mala interpretación, te queremos pagar, háganle como quieran, ¿no? Ya está el crédito, hasta te lo avientan, ya te lo van a notificar, o sea, claro. Contra ese mal actuar del Fíjate que ahorita que comentas esto, recientemente, y corrígeme más o menos qué fecha, hace como un mes a más tardar, la Corte emitió una tesis muy buena, muy interesante, en el sentido de que todas las liquidaciones tienen que tener una debida fundamentación de cómo se llegó a esa cantidad. Y ahí, si no lo justifican, queda encuadrado lo que acabas de señalar, el abuso de autoridad. Porque si uno hace un desglose específico, concreto de cada cantidad, no quiero pensar que viene en épocas electorales y hay que inflarle un poco más. Y al final del día no está de acuerdo, pues impúgnelo. ¿Qué porcentaje de la población te gusta que impugne un crédito fiscal? El 0.001% o más, ¿no? Y en ese contexto quizá la autoridad está, pues de cierta forma acostumbrada a que no es común que el contribuyente demande, por lo mismo que comentabas y que, por cierto, en algún libro refieres y que yo te cito regularmente, que señalas atinadamente, el contribuyente paga a la autoridad, paga al fisco, paga al tribunal y ahora paga al abogado, ¿no? Sí, claro. Entonces tiene que tener esos recursos, ¿no? Y en ese contexto se ha confiado de cierta forma a la autoridad que el contribuyente no tiene los recursos o a veces la posibilidad de asistirse de alguien, o conozco al primo de un amigo, de un vecino que tal vez conozca un abogado, pues acaba de salir la carrera, pues sí te puede echar la mano, o sea, espérate, ¿no? Y ese es precisamente contra lo que le apuesta, valga la expresión, quizá la autoridad, decir, no se va a defender. Tú lo comentabas hace ratito muy atinadamente, yo estuve en alguna época, aunque usted no lo crea, en el SAT, y me tocó ver directamente, muy de cerca, que cada 3 meses la autoridad hace reuniones para ver cuáles son esos agravios, entre comillas, por decirlo metafóricamente, ganadores. Para modificar la ley. O incluso, me atrevo a exagerar, hasta para reformar las reglas de carácter general, que a veces o muchas veces van más allá que la ley. Y eso lo tenemos directamente con los CEDOS, ¿no? Pero bueno, en ese contexto entonces, sí, el fondo quizá del asunto es lo que hemos señalado, no es el jurídico. Es el fondo cultural, digamos, del mexicano, decir, es que si impugno se van a ir con todo. Ya me dijo mi compadre que si impugno me van a meter en problemas y yo no quiero problemas, ¿no? Sí, incluso por cuestión, como dices, ¿quién me defiende? Lo ven como negocio, ¿no? Mira, te preguntan, abogado, tengo un crédito de 30,000 pesos. Tú lo revises, no porque sea uno mago ni gane uno todo, pero está evidente la violación, la transgresión, dice, está ganadísimo, ¿no? Pero ¿quién va a llevar un juicio? Porque implica todo, o sea, hacer la demanda, presentarla, cuidar, o sea, no nomás es porque son 30 es fácil, rápido, no. Es no hay juicio fácil. No, y además no es uno, y es la misma preocupación y responsabilidad como si fuera uno grande, ¿no? Pero dices, por 30,000 pesos, ¿qué me sugiere el licenciado? Mira, paga mejor, ¿no? O sea, actos consentidos sobre la ilegalidad, porque no es costeable, vaya, ¿no? O bueno, vete a la Prodecon y ahí sí te harían la representación por un juicio de... O a la inversa, que sea un crédito altísimo y siempre no faltará algún colega que diga, yo te lo gano. Bueno, sí. O de estos que dan asesoría por teléfono y sin conocer el expediente, no, eso yo te lo gano en 3 patadas, ¿no? Y no han visto nada, no, es gravísimo, ¿no? Y además, esos diagnósticos son mortales. No puedes decir yo te lo gano si no has visto ni siquiera el expediente. Y aunque lo hayas visto y lo hayas estudiado, no puedes garantizar el éxito. Exacto. Si lo garantizáramos seríamos millonarios. ¿Por qué? Mira, llega un crédito de 80 millones de pesos y tú le dices al cliente, te garantizo ante notario que lo gano. Wow.
pues te paga el 10%, el 20%, pero fácil, o sea, te harías rico. Pero como no podemos garantizar... Es más, puedes tener una demanda infalible, una demanda perfecta, pero no sabes el criterio del magistrado, ¿no? No sabes qué criterio va a aplicar, o incluso, teniendo toda la razón y los elementos, hasta a veces, quiero pensar, por razones políticas, se puede salir en contra, ¿no? No, y ya que estás tocando y te gusta, y qué bueno que es el contexto de la historia de los romanos, pues está la figura Augusta, ¿no? Que es precisamente para dirimir la controversia, donde no podemos garantizar, porque tiene un problema A contra B. Y está C, que es el que va a dirimir la controversia. Este no sabe. Yo digo que tengo la razón, este dice que tiene la razón, y el tercero resuelve. O sea, no puedes garantizar porque estás sujeto a lo que diga la autoridad. Y si la autoridad tiene un criterio por ser ex SAT y ahora es magistrado del tribunal, pues trae un criterio y Claro. una tendencia de cobro, y más si estuvo en la administración de No, y recaudación. si su jefe dice que son un órgano auxiliar para recaudar el tribunal, Bueno, imagínate. es ya de plano. Somos órgano auxiliar de recaudación, ¿no? Pues ya Exacto. un balazo, esperar que los tiempos cambien, que bueno, afortunadamente cambian porque nada es eterno, y salgan esos funcionarios y entren otros que digan, a ver, vamos a jugar con nuestro papel, ¿no? Claro. Como el que está jugando actualmente la Prodecon, que está muy cuestionado por los términos en que quedó la persona representante ahorita, ¿no? Posiblemente está haciendo buen papel, posiblemente no. Habría que ver por el momento político y cómo llegó, que no Se es lo le- mismo cuando estuvo Fox, ¿no? Diana, ¿no? Ujú. Ah, bueno, con quien inició, ¿no? La Sí, sí, Prodecon. claro, que fue Se la- le ha restado fuerza, incluso yo esperaba que le fueran a desaparecer la Prodecon. No, de hecho esa era la idea, esa era la tendencia. Había propuestas de iniciativa ya de diputados para que se desapareciera, no como tal desaparece ya porque sería un problema hasta jurídico, ¿no? De cómo que desaparece y todo lo que había y los acuerdos, lo que está en juicio y los que están representando, fusionarlo con otra dependencia del gobierno. Y para variar, Hacienda. Dice, no, pues ya no entendí, no puede ser, o sea... Yo creo que debería ser a la inversa, fortalecer esa institución. Vaya que sí. Y estos criterios interesantes que ha emitido, muy interesantes, desgraciadamente no son vinculatorios, ¿no? Todavía hay colegas que dicen, no, es que el criterio de la Prodecon sí, pero no obliga. Sí, claro, no. Y Hasta la Corte ha resuelto, sí, ¿no? Que innecesariamente emite una tesis que dice, todos los criterios que emite la Prodecon no tienen que carácter parecen vinculatorio. jurisprudencias, pero no lo Exacto. son, te servirán como referencia, ¿no? Exacto. Sí, por eso hay la necesidad, del otro tema que comentábamos, de la creación de una nueva ley federal de derechos del contribuyente, Ese es todo un tema, ¿eh? para aterrizar todo esto que estamos diciendo. Y no que sea un catálogo de buenas intenciones, una carta de Santa Claus, donde, el que la lea va a decir, pues, ¿qué quiere el contribuyente? Pues quiere lo que debe de ser. Por eso es una ley federal de derechos del contribuyente. Por eso está el Código Fiscal en favor de la autoridad con todas sus reglamentaciones, facultades y poder omnipotente. La ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, todo está allá, a favor de ellos. Ley federal del derecho del contribuyente, que contenga lo mínimo. ¿Cuál es lo mínimo? Presunción de inocencia. La teoría de los derechos ganados, defensor de oficio, punto, ¿no? La no garantía del interés fiscal, la suplencia de la deficiencia de la queja por parte de los tribunales. La no garantía, híjole, ahí sí pondrías Oye, todo un tema complicado. No lo digo por otra cosa, sino por esa tradición que existe de parte de la autoridad que aún presumiendo la existencia de un crédito fiscal se tenga que garantizar. Y hablando en ese tenor, bueno, pues parecería hoy en este contexto que un elemento nuevo, entre comillas, de mi parecer, de recaudación, son las multas. ¿Cuándo has visto multas de 22 millones de pesos, de 2,5 millones de pesos? Es absurdo y rompe, obviamente, con la naturaleza propia del fin de la multa, que es ejemplificativo, no recaudatorio. Y parece entonces que algo ha pasado porque se ha tergiversado y todas esas tesis importantes de la Corte, pues como que ya no sirven, ¿no? dices la garantía como que lo ves casi impensable, ¿no? Que la autoridad lo admita lo veo muy difícil, ¿no? Fíjate, pero ahí te va. ¿Por qué sí lo permiten en el recurso? Y entonces Claro. nos vamos 100,000 demandas al recurso de revocación, no garantizas. No hay la duda fundada de que se evada, y si sale culpable y no paga, o sea, ¿dónde está la razón lógica para que en recurso no y en tribunal sí? Obviamente porque el recurso traía
si lo analizamos históricamente del 116 de código, en la exposición de motivos era, si bien no lo dice, esa presunción de buena fe del contribuyente. Por eso vete a recurso y no te pido garantía. O sea, ahí está la naturaleza, la esencia del legislador de aquella época. Y hoy dice, no, tribunal, garantía segura. No, ¿qué hacemos como estrategia a veces para tiempo, para buscar alternativas de solución o cómo pagar, en fin? Presentes el recurso para que las cosas queden en el estado en que se encuentran en cuanto a que te embarguen, en fin, ¿no? Entonces, fíjate, si en recurso no presentas garantía, en el juicio exclusivo de fondo tampoco, ¿dónde está la razón lógica de que entonces a ciertos contribuyentes sí les pidas garantía forzosa, tan forzosa que si no, no te da la suspensión en el primer acuerdo? Tienes toda la razón, pero yo le agregaría otro punto interesante, que el 145 del último párrafo establece la posibilidad de que si el contribuyente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no tiene más bienes, y así lo acredita, sí. ¿Qué crees? No tiene que dar, exacto. ¿Y qué litigantes lo utilizan? Creo que no ha sido muy explotado eso. Sí, buen tema. Yo parece que nos fuimos de acuerdo. Me recuerda ahorita esto que comentas. ¿Qué magistrado también se atreve a dispensarte la garantía? El magistrado tiene ese poder, ¿eh? Sí, por virtud de ley, ¿no? Porque tú me lo manifiestas, me lo acreditas incluso. Y es facultad discrecional. Claro, tú no garantizas, así lo determino yo. Híjoles, he visto un par de perdones o de... sentencias interlocutorias, ¿no? Donde, sí, la garantía no aplica para ti. Pero ¿sabes qué? El chiste, valga la expresión, es cómo demostrarlo. No es solo referir el 145, sino exhibir las pruebas de que no tiene los recursos, etcétera. Sí, hablamos de que realmente no. Incluso se exhiben certificados de no inscripción de bienes inmuebles en la Ciudad de México, en el Estado de México. Cuentas bancarias que no tiene. Cuentas bancarias, solicitud al IMSS de que no tampoco eres empleado salariado. O sea, estamos hablando de que, porque el cliente luego te dice, es que no tengo. A ver, no, a mí no me engañes. Sí tienes, no tengo, e incluso que me investiguen. Bueno, también si no tienes, pues no hay mucho que preocuparse porque no te van a embargar, no hay nada. Para que en su momento, cuando se pierda el asunto, te condenen, no va a haber dónde cobrar, ¿no? Sí hay que demostrarlo, claro. Qué bueno que tocas el punto. También hay que alegarlo si es el caso. Te ha tocado clientes seguramente que de plano no tienen. Sí, sí. O sea, no tienes, no puede ser, no, donde estoy rento, el inmueble de la empresa rentado, el coche se debe, o sea, no tiene para gastar los 2, 3, 5 millones de pesos, pero fíjate, yo iría más allá y perdón que siga en ese tema. La autoridad quizá muy confiada diría, pues está el 141, fianza, prenda, hipoteca, etcétera. Pero hay una figura no tan explotada que deriva del 141, que es la idoneidad y solvencia. Tú le dices a tu compadre, oye, compadre, yo no tengo activos, yo no estoy dando tips, ¿verdad? Parece que estoy dando tips, pero no. Y le dices a tu compadre Manuelito, tendrás un compadre Manuelito, ¿por qué no me ayudas a hacer como exhibes tus últimas 3 declaraciones, eres idóneo y tienes solvencia? Y igual hasta tus estados de cuenta bancarios. Y tu compadre, en este caso en forma voluntaria ante el SAT, va a ser tu garante, ¿no? Por idoneidad de solvencia en forma voluntaria. Durante 3 años, pongamos que se puso duro el asunto, el juicio, te fuiste hasta juicios de amparo, revisión, se perdió. La autoridad, ¿a quién le va a reclamar? Pues al compadre. ¿Y qué crees? Va a decir el compadre, pues sí era solvente hace 3 años, pero ahorita, ¿qué crees? Ya caí en insolvencia. No quiero imaginar el escenario que se hubiese dado, en dado caso, fíjate qué exageración, de aquel jugador de un equipo de fútbol que tal vez valdría 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, tuvo un problema ahí en un bar, le dan un balazo y de los 20 millones, pues ya no tiene ese valor porque quedó mal de salud. Digamos, valga la comparación en su sana distancia, de que aquí el compadre pues ya no tuvo. Van con el sujeto obligado directo y dice, pues yo tampoco. No estoy dando un tip, son cuestiones que pueden suceder. No andes dando ideas. Sí, son cosas que pueden suceder. No, porque además la circunstancia cambia, ¿eh? Que seas solvente ahorita y puedas
incluso que la ley lo permite, la deuda asumida por un tercero. O sea, yo respondo por él. Exacto. Perfecto, se documenta, Pero se la firma. autoridad revierte contra los dos, ¿eh? Ah, claro, no, sí. No hay orden ni exclusión, va contra Sí, los dos. sí, no te salgas y digas, ya firmó, yo ya. Sí, claro. No. Pero sí, efectivamente, el que eras, si yo no era solvente, por eso acudí a ti, tu circunstancia cambió en 3 años, ¿no? Porque incluso tu mujer, a medio juicio, te demanda divorcio. Y está por sociedad conyugal No y la des mitad ideas, es para hombre. ella. Claro. Y 2 trabajadores te demandan despido injustificado. Y si aplicamos el 149, establece la prelación de créditos. Tiene preferencia para cobrar el fisco federal, a excepción deudas de alimentos trabajadores, siempre y cuando te hayan presentado la demanda antes de determinar el crédito. Sí, fue durante el juicio, ¿no? Ya está el crédito determinado. No, porque incluso están los tratados internacionales, la inaplicabilidad de la ley. ¿Qué prevalece más? ¿El derecho a los alimentos de los menores o que gane el SAT? No, pues el de los menores. Sí, pero está la regla en el 149, que es antes de la determinación del crédito. Aquí ya se determinó el crédito, ya se determinó que estamos en juicio, y ahí se mete la esposa en representación de los menores. Va a salir la sentencia seguramente a favor de los menores, no obstante que no se cumpla con lo que establece el 149, porque arriba de estos están los tratados internacionales. Esta es una ley secundaria, el Código Fiscal, y en tratados internacionales está que se permita válidamente a los juzgadores que se inaplique un dispositivo que contravenga derechos. Y en la prelación, mira, te pago a mis deudores y lo que sobre te lo doy. Sí, que nunca va a sobrar. Claro, Tampoco sería. estás dando ideas. Hasta le sales debiendo a los deudores, ¿no? Pero es que eso mismo sucede en el caso del fallecimiento de la persona, del contribuyente, que no se extingue el crédito fiscal. Sí, claro. Pero ahí el tema es que siempre y cuando se haya iniciado un juicio intestamentario. Sí. Si no se ha iniciado, ¿podría reclamar el SAT? No. No se puede de formar. hecho, en algunos casos ellos inician el intestado y llaman a los supuestos, porque saben que hay bienes, porque tú no lo vas a hacer y mientras no lo hagas ahí se queda. Sí, las deudas fiscales se heredan. Claro, siempre y cuando, y pueden cobrar, con lo que tú recibiste en herencia, sirva o alcance para pagar. Te dejaron 5 pesos y debes 100 millones, pues nunca vas a pagar tu hijo esa Pero esa sería deuda, hasta ¿no? que se nombre albacea. Sí, claro. Y no se va a nombrar, porque no va a haber una denuncia de intestado o incluso en un juicio testamentario. Hay testamento, pues tampoco lo promueves para que se radique el testamento, ¿no? Que es Exacto. darle la vida jurídica al testamento. No lo haces, el SAT ve que si hay bienes y tú estás disfrutando y jamás vas a denunciar el intestado o a radicar el testamentario, ellos lo pueden hacer, ¿no? Porque tienen el cúmulo de bienes ya bien detectados, ¿no? Podría ser, pero bueno, tendría que ser todo el procedimiento. Nunca me ha tocado ver que el SAT inicie, ¿eh? Sí inician, ¿eh? Claro. Me ha tocado ver que se formen en la fila y comparezca. Y siempre están en cuarto lugar también, no des ideas, porque ya se metieron los otros antes. Sí, porque tienen mejor derecho, ¿no? Dependiendo del tipo de contribuyente, ¿no? Es sabido, es grande, es conocido, se muere y se nos van a ir, la empresa tal, van a dilapidar los bienes, hay muchos herederos y lo ejercitan. Desde luego es muy complicado que ellos inicien un intestado, pero están ahí Pero fíjate que ahorita que lo refieres, perdón, ya me hiciste que me fuera por Cuernavaca, ¿tendría un plazo para llevarse a cabo esa denuncia? Sí, claro. Son 10 años, ¿no? Sí, y habría que ver Prescribe a los 10 años. Sí. Y habría que ver los términos, porque podrían aplicarse unos casos de excepción de 5, ¿no? Okay. No de los 10, de 5 años. Porque estamos hablando ya de materia civil, materia familiar. Ya nos metimos en el que para el SAT está totalmente peleado, ¿no? O sea, para ellos el SAT es el SAT y choca con laboral, choca con civil, choca con mercantil. ¿Por qué? Porque ellos ponen sus disposiciones sin importarle que haya disposiciones legales en otras leyes. Claro. Por eso en unos cursos que estoy preparando es la defensa fiscal utilizando leyes no fiscales para la defensa fiscal. O sea, en una ley que no es fiscal vienen elementos de defensa. Perdóname, pero eso es todo. O sea, ahí aplica sociedades mercantiles, código de comercio, el nuevo código nacional, ¿no? De civil y familiar, que ya se llama civil y familiar. Y eso, al final del día, ¿qué es? La materialidad que siempre ha existido, igual que la razón de negocios. Sí.
que son miles de artículos del nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, que por cierto las pruebas ahí ya vienen diferentes. Ya no viene tipos de pruebas admisibles y venía la lista, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Ya no, ya viene por prueba pericial, qué es, cómo se ofrece, se desahoga, etc. Prueba testimonial, qué es. Oye, y ya que estás en eso, te soy honesto, no he acabado de estudiar todo a fondo, pero existía el 210A, ¿te acuerdas? Ahora se sustituye y supongo que se sigue regulando la prueba contenida en medios electrónicos. Debe de Sí, estar, no, por sí, supuesto. sí, afortunadamente. Y viene ahí, pero ya como un artículo específico y como un capítulo. Prueba pericial, prueba testimonial, prueba documental, ya por separado, no como venía anteriormente. Pero es y que- viene la de los medios electrónicos. Pero es que eso que acabas de señalar, como dicen en mi rancho, va junto con pegado. O sea, al hablar de materialidad, estás hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación supletoria. ¿Para qué? Para la materialidad. Porque parece que la autoridad se queda nada más con ese cuadrito del contrato compruebo como fecha cierta, Ajá. cuando eso no es cierto. La misma Corte ya ha resuelto en jurisprudencia que no es la única prueba para acreditar la materialidad. Sí, claro, no. Y hay que llevar una bitácora fotográfica también. Fe de hechos, ¿estás de acuerdo? También sirve. Sí, incluso de un corredor o de otras personas que den fe. Tenemos un asunto en Mérida y fuimos con un escribano. Ahorita, 2023, agosto, existen los escribanos. Ah, caray, esa no me la sabía. Pero no tiene fe pública, por supuesto. Tienen fe pública. Y Ah, lo caray. reconoce el Estado y les Es da a su nivel nombramiento. local, a nivel local. Ah, claro. Pero estás mal. Se llama esa- escribano. Bueno, no. Escribano, niño. Vamos con Fíjate, escribano. está el notario, Ajá. está el corredor público y está Y vas en el carro rumbo a un lugar y ves escribano público. Y dije, ¿eso qué es, no? Todavía existen. Bueno, No, además no, otra. no lo sabía, ¿eh? Hay otras personas que tienen fe pública. No tiene que ser a fuerza el notario. Dicen, el notario no da fe pública, de domicilio fiscal, por ejemplo. No, O sea, da fe de hechos, ¿no? sí. ¿Quién tiene fe pública? Bueno, una fe pública la tiene un policía. Un policía está investido de fe pública. Claro, no va a certificarte un documento, pero entonces vamos a buscar. Tiene si lo que que llevar a su quieren es pareja. que la cosa valga, sea cierta, existió, está, se verificó. Bueno, espérame, un actuario en una jurisbol tiene fe pública. Pues claro, sí. Y te sale más barato que un notario, ¿no? O pides un paraprocesal, ¿no? Si fuera materia laboral. Nada más que a través de tu conducto tribunal, que verifiques que esa cosa existe. Pero para efectos laborales, que se vincule, ¿no? Sí, no, para efectos laborales, para cuando no hay controversia, para que le avises que sucedió tal. Pero hay una constancia jurídica que le da validez. Pero para efectos civiles, a través de la inspección o de una jurisbol o un procedimiento no contencioso, Exacto. o unos medios preparatorios a juicio, a través del tribunal estás pidiendo que vaya y verifique si existe el viejito dentro de esa casa porque lo pretendes demandar. Y verifica, ya tienes ahí acreditado que ahí está y ahí vive. Cuando dijo la autoridad, fui y no existe. Tienes las copias certificadas de un juez donde mandó al notificador a verificar si está la persona, el domicilio, recibió y ahí está. Ya tengo mis copias certificadas. La persona existe, está viva y ahí vive. Pero bueno, para efectos de la materialidad tendría que ser vinculado a verificar la existencia de mercancía, de entrega de bienes, Pero etcétera, te dicen ¿no? que luego que ni el lugar está, ¿no? Ok, Ni sí, el es cierto. domicilio es. Sí. Híjole, ¿qué problemas con el domicilio? Sí hice el cambio de domicilio, pero no está verificado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahorita que lo comentas, perdón, y esto queda como anillo al dedo y parece que nos pusimos de acuerdo, pero no. Hay que señalar puntualmente para quienes nos hacen el favor de ver que de acuerdo a las últimas reformas del reglamento interior del SAT, a mí se me hace un poco absurdo, es mi punto de vista, que hay facultades concurrentes de auditoría y recaudación para verificación de domicilio fiscal. En teoría, anteriormente bastaba con que fuera recaudación, verificar el domicilio y bye. Es más, en un cambio de domicilio en una entidad federativa, va a la Secretaría de Finanzas, va recaudación y con eso estaba suficiente. Ahora tiene que ir a auditoría. ¿Qué puede suceder? Que hay una contradicción, que auditoría diga, perdón, recaudación diga sí está el domicilio, la Secretaría de Finanzas diga sí, pero auditoría diga que no.
eso es una reiteración o repetición de facultades que ya existen. Yo veo innecesario ese punto, no sé qué opinas tú. Sí, y fíjate que también el problema es que eso se alega luego en el tribunal y sabes que solicita la inspección. Y el tribunal manda gente del tribunal a que verifique si existe o no el domicilio, haciendo una razón. Se la lleva al tribunal, es gente del tribunal. Dice, me constituí en el domicilio, entré, está, existe, al lado la Casa Rosa, al lado esa, describe perfectamente todo, por lo tanto ese domicilio existe y por las preguntas que yo le solicito en la inspección que se verifiquen con los vecinos, etcétera, tiene más de 5 años ahí establecido ese domicilio. O sea, a través del tribunal solicité que verifiquen que sí existe, que es lo que estamos alegando, que dice que mi domicilio no está, ¿no? Pero espérame, es que ese punto, como bien lo señalas, también es para un curso, porque resulta que hoy por hoy, y lo digo porque me ha tocado atender esas visitas del 27, la autoridad va a verificar el domicilio, pero no ve los puntos que tú acabas de señalar que serían los ortodoxos, sino, a ver, tiene activos, tiene personal, tiene infraestructura. ¿De cuándo acá el verificador o el visitador, o como se le llame, tiene facultades para verificar activos, personal e infraestructura? Que eso no era del 69. Y así lo refieren. Claro. Y aparte, si es una empresa que, digamos, tiene años que no opera y que por X o Y quedó de haber un crédito fiscal, la autoridad dice, bueno, entonces, ¿cómo paga la renta? Entonces, a ver, espérate, vienes a verificar el domicilio fiscal, aquí está el contrato. Claro, claro. Es tanto o tan absurdo como si dijera, bueno, debe 5 millones de pesos de hace 20 años, 10 años, 5 años, y si te pago ahorita me vas a acusar de lavado de dinero, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿No? O algo semejante. Y en ese contexto considero que la autoridad se está saliendo de sus trancas porque está requiriendo, o por lo menos lo que yo he visto, pues que tenga activos, personal e infraestructura en la verificación de un domicilio fiscal, que considero no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un tema el domicilio fiscal. Y queda a final del día ¿a qué? A criterio subjetivo. Sí, no es gravísimo, porque ahí está un verdadero problema, ¿no? Para efectos de inmovilizarte todo. Exacto. Porque Iba a decir, ¿no cumple con el 10? no localizado. Bueno, empieza una constatación fiscal, una opinión de cumplimiento, pues ya con eso ya no te la van a dar, ¿eh? Y tú le suplicas que por favor vayan y verifiques para que veas que estás perfectamente bien, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado en donde le solicitamos y la autoridad no se presenta y en el buzón dice, se presentó en fecha tal fulano y no existe el domicilio fiscal. Ahí estuve. Hay que buscar medidas alternativas que te permita el Código Civil o otra legislación para poder materializar o contextualizar eso que cada vez nos van a Pero fíjate, en ese asfixiando. rubro, nada más para cerrar ese punto, si me permites, se ha señalado y se ha reiterado por varios colegas erróneamente que hay que contratar a un notario para que dé fecha. Es falso. Ya la Corte resolvió sí. por vía de jurisprudencia que el notario y el corredor, señores y señores, no sirve para nada. Sí. No lo ofrezcan como prueba para acreditar el domicilio fiscal. Sí, porque antes con el notario iba y daba fe que ahí se encuentra la empresa. Sí, pero no. Y servía, Sí. pero yo creo que se abusó también, hay que ser honestos. y si la fe notarial, el notario no sirve para dar fe de que es el domicilio fiscal de la empresa, ¿no? Exacto. Pero bueno, maestro, ¿cómo? No sé estamos, si tengamos... estamos en discriminación y nos regresas a... Perdón, bueno, es que son pues tantos temas que... es que va junto con pegado, o sea, no puedes separarlo, Mira, es que ¿no? quiero aprovechar tu sapiencia para aclarar no. algunos puntos y ahorita nos dirán si hay algunas preguntas del auditorio. Perdón, regresando al tema de la materialidad, estaba refiriendo a eso en función del código nuevo, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Civiles y Familiares. En ese contexto yo creo que la autoridad en primera instancia debe de considerar todos estos elementos o regulaciones más bien supletorias que establece este código, que el contribuyente debía de conocerlas de ya, por el curso que referías de las leyes que directamente tienen que ver con el Código Fiscal. Sí, claro, no fiscales que tienen que ver con fiscal, y les damos la ley de ayuda alimentaria, la ley de adultos mayores, la de desaparición forzada, la ley de declaración de ausencia, que son leyes que no tienen que ver nada con fiscal, pero De si cuando entrada las lees, no vinculan, ¿no? hasta te dicen cuestiones administrativas. A ver, espérame. Desde luego son no fiscales, pero tienen que ver con fiscal y me van a servir para resolver, para demostrar o para atender un problema fiscal que no me hiciste caso por los medios normales, ordinarios, en la legislación fiscal, pero que esta ley me está protegiendo. Entonces,
fácil llevo detectados ahorita 12, estoy leyendo la 13, no sé si sea, las tengo que leer completas para ver si se vincula, 12 leyes no fiscales, pero que te van a servir para la defensa fiscal. Okay. ¿Qué tiene que ver la ley de desaparición forzada? Bueno, pues hay que leerla y donde encuentras, ahí está el punto. La ley de declaración especial de ausencia, desde luego que sirve para materia fiscal, claro. Esa se creó a partir del 85, con Peña 86. Nieto. Ah, con Peña. Con Peña fue, por tanto, desaparecido, te hubiera creado otra López Obrador. Ah, sí, pero el tema de la ausencia se reguló por primera vez después del temblor del 86, ¿no? Sí, si checan su código civil de la Ciudad de México, de 1938, ya aparece la declaración de ausencia. Ah, ya claro, existía. Decía que tienes que esperarte 3 años desde que desapareció. Pero se modificó, ¿no? Con motivo del terremoto, ¿no? Si no me equivoco. Pero la reglamentación estaba muy, muy arcaica, porque había que esperar mucho a ver si aparece. Y con esta nueva ley, no, es fast track. Fíjate que hay una ley, perdón, ahorita dijiste que me acordaba, no recuerdo el nombre, pero es aquella que regula que las instituciones bancarias, si después de un año no reciben movimiento de la cuenta, el banco se queda con la cuenta, con ese dinero en la cuenta bancaria. Y lo manda a una cuenta concentradora y luego pasa a la beneficencia pública, al gobierno. Te comento eso porque yo apliqué esta ley de declaración de ausencia para demostrarle al banco que no había habido movimiento porque se había declarado ausente por un tribunal. Sí. Y con eso, milagrosamente, se dio la orden de que se liberara, pero a la viuda. Pero sí. se declaró la ausencia. Sí, porque la sentencia de declaración de ausencia hace las veces de acta de defunción. Exacto. Qué grave. Y solamente así se le pudo dar el dinero, pero sí hay una ley, ahí perdona, no recuerdo el nombre, que si en un año y medio no hay movimiento en la cuenta bancaria, imagínate, le da a alguien le abre una cuenta a su hijo, y ahí lo dice, pues para tu preparatoria, para tu universidad, pero un año la dejan sin mover. Sí. Ese dinero va al banco, se lo queda. Sí. Porque no le advertiste cambio de domicilio o movimientos en la cuenta. Sí, que te dicen, por lo menos voy a depositar 100 pesos o algo para que se vea que está que hay movimiento. Sí, esta ley de declaración de ausencia tiene implicaciones enormes, ¿no? En materia fiscal son unos tips que daremos en un curso. ¿Cómo? ¿Cuáles? Después, pero no es simulación, ni es marrullería, ni de cuatreros. La ley lo permite, ahí está, para el caso hipotético en que se encuentre. Y no quede desamparado de que desapareció y llega la autoridad y acribilla y se queda con todo lo de la familia. No, momento, está ausente. Y esa sentencia sirve para muchos efectos. Bueno, pero te tienes que ver hábil como abogado para tramitar eso rápido antes que la autoridad tome otra medida. Sí, y si no sería un amparo indirecto en lo que está siendo subyúdice del juicio. Porque afortunadamente es de esos juicios, de esas leyes, donde te dan un plazo a ti, juez, para que emitas la sentencia. No puede durar más de 6 meses. O sea, ¿cuándo has visto que te digan en qué tiempo? O sea, es fast track, es para de inmediato. ¿Por qué? Porque incluso puedes tener problemas de seguridad social para pensión o para atención médica. Y como este cuate ya no está, no pagan seguro social, no pasa nada, pues dan de baja a las personas, ¿no? No, rápido para que la persona siga atendiendo, si es el caso, su pensión por viudez. Tiene otras cosas exageradas como es que quedas divorciado, ¿no? Y ahorita que dices ese tema, también existe como una mala práctica, llamémosle así, en México, de que cuando fallecen las personas y llegan a tener una actividad económica, renta de bienes y demás, no los dan de baja, no lo notifican, quiero decir, al SAT. Bueno, te he debido a algunos que hasta siguen facturando con el difunto. Exacto. Sí, exacto. Y si es física, olvídate, ¿no? Pero fíjate que hay una tesis que yo también he referido en algunos cursos, muy interesante, porque si una persona fallece, pero previamente a su fallecimiento había otorgado un poder a un tercero, ya sea de actos de administración o de dominio, y fallece, uno diría, bueno, pues falleció, el poder se revoca. Queda sin efecto, sí. ¿Qué crees que no? Hasta en tanto se nombre albacea, el poder prevalece. Y con eso se basan para hacer malas prácticas. Sí, no. De hecho, Morales, cuando ya se murió el representante legal, y siguen con su firma, ¿no? Pues nadie la ha revocado. No, está terrible eso. No, sí, ha pasado. Bueno, estas leyes no servirían para eso, supuesto, pero qué bueno que lo comentas, porque son temas de la vida real que si viéramos preguntas, nos preguntarían de este tipo de cosas. Pero ¿no? bueno, el 27 del Código Fiscal ya lo prevé en el sentido de la
chamba que le tocaría a la autoridad, pero que ya se la dejó al contribuyente, de actualizar la base de datos de los socios. Sí, claro. Y si no lo hacen, bueno, pues es Sí, sanciones y desde demás. luego, sí. Y eso creo que también es una muy, muy mala práctica que hay en nuestro país, además de esta nueva obligación, que obviamente tú estás muy al tanto, del famoso beneficiario controlador, de que yo sugiero que en una asamblea pues se nombre el beneficiario, se envíe la información y se cumpla. No necesariamente se tiene que elaborar el acta, pero con eso, de una forma muy pragmática, se le envía a la autoridad y se cumplió, ¿no? Se cumplió, pues, aunque no sea el beneficiario controlador, ¿no? No, bueno, se cumplió en el sentido de señalar quién es el beneficiario controlador. Sí, para cumplir con lo que está diciendo. Con el tienes que requisito. decir quién es. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Ahora, se supone que el trabajo previo, bueno, ahí lo debieron haber hecho los socios y hacer el cálculo respectivo y demás. Pero independientemente de eso, cuando se constituye una sociedad nueva ya le corresponde al notario, ¿no? Ya la chamba ya se le delega a otro, incluso a terceros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero perdón, me he salido 20 veces del tema. No, pues ya íbamos a platicar, te iba a decir, platicar sobre el chismoso auxiliador del SAT, ¿no? Ah, no, es todo un tema, el tercero colaborador. El tercero bueno. colaborador, y dices, espérame, o sea, esta que hiciste del beneficiario, controlador, y aparece el tercero colaborador. Aguas, o sea, y te está dando otro elemento, el SAT, de manera indirecta, para adherirse a un grupo de gentes que digan, pues ayúdenme, ¿no? Que puede ser por venganza, por envidia, por una serie de factores. No, puede ser hasta un ex trabajador. Claro, exacto, pues venganza, envidia, represalia. También la misma delincuencia, porque a mí me ha tocado tener clientes que extorsionan al contribuyente, tenemos tu información, dijo, mira, haz lo que quieras, yo no he hecho nada malo, si quieres denunciarme, adelante. El problema es que no solamente se utiliza información sin el consentimiento del dueño de la misma, que eso de entrada ya constituye un delito y además si se llega a acreditar, pues tiene el carácter de prueba ilícita, sino que además podría decir el contribuyente, pues que me denuncie, yo no he hecho nada malo. No es garantía. La autoridad va a decir, pues yo presumo que sí hiciste algo malo y demuéstramelo. Sí, sí, claro, ¿no? Imagínate, las presunciones. Por cierto, en el código que hablábamos de procedimientos civiles y familiares, habla de la prueba presuncional. Yo pensé que le iban a desaparecer, y la instrumental de actuación en el aspecto legal y humana. Pues la vuelven a poner ahí y explican de qué se trata y cuál sería el alcance. La de comodín de todos, ¿no? Sí, que no puedes incluso tú presentar un medio de defensa o una objeción contra ese tipo de pruebas, ¿no? Ok. Pero fíjate que había un artículo, creo que era el 192 del anterior código, que establecía que las pruebas aportadas por la actora hacían prueba plena. Y esto, si se vinculaba al 69B, pues sí simbraba un poco el procedimiento administrativo, porque yo siempre he señalado que en el momento en que el contribuyente, en referencia al 69B, procedimiento administrativo, la autoridad presume, el contribuyente exhibe la prueba, pero la autoridad se sigue en primera con la presunción. Tendría la obligación de ofrecer otra prueba y desvirtuar la prueba ofrecida por el contribuyente, pero eso nunca sucede. Sí, Quizá claro. aplicando el nuevo código sí se podría hacer valer ese agravio. Sí, ¿Cómo claro. ves? Sí, sí, sí. Es decir, yo soy autoridad, presumo, tú ofreces la prueba y yo sigo presumiendo. No, espérate, tienes que ofrecer otra prueba para desvirtuar la que tú ofreciste. Sí, y quede ya como una documental, una instrumental o una X, no una presuncional. Porque, Exacto. Si no, sigue quedando en el limbo. Esa es la parte que yo no he acabado de entender y me doy topes en la pared. Ok, yo soy la autoridad, presumo, tú eres el presunto EFO, exhibes pruebas, pretendes desvirtuar, pero yo digo no, me voy con mi presunción. Espérate. Oye, ¿por qué no armamos un curso que se llame Estrategias Novedosas de Defensa Fiscal? A ver si Señor. no nos roban la idea, ¿no? No, pues Porque ya hay estamos los puestos. que están ahorita haciéndonos el favor de vernos, así, a ver, pasen, no, tráichense otro tip de esos, ¿no? Pero bueno. Amigo, yo estoy puesto. Ya dijiste, ya quedó grabado, hay testigos. Ándale, hay prueba plena, Aparte ¿no? sería un honor No, estar hay contigo. prueba plena, o sea, ya, Sí, es que los prueba videos plena. no es presunción. No ya es un está, indicio. Ya es está una prueba. grabado, ya quedó para la posteridad. Pues mira, Muy yo bien. creo que entre líneas has dejado muchos tips que difícilmente los dices en un café. Hijos, es que no, podríamos seguir hablando horas, dependiendo del tema que vaya saliendo, y nos quedamos todavía muy cortos ya por razón de tiempo, pero tenemos la suplencia de la deficiencia de la queja, que es una maravilla. Y si habláramos de cómo ha modificado sentencias el colegiado, incluso el juez de distrito,
por la suplencia en materia laboral, en materia penal, gente que ha salido libre gracias a esa suplencia, era inocente, Ok. en materia familiar, pero en materia fiscal no. Fíjate Es más, que está yo- prohibido. Tienes responsabilidad tú, magistrado del tribunal, si se te ocurre sesgadamente aventarte una suplencia que digas, dijo, debería decir, ¿no? Déjate comento que hace más de 10 años yo tuve la experiencia de presentar una demanda y cuál va a ser mi sorpresa, que sí se gana, me da mucho gusto, busco mi agravio y resulta que no, fue por la suplencia de parte de la autoridad que en aquel entonces, te hablo hace más de 10, 15 años, ya se había declarado inconstitucional el reglamento interior del SAT y la autoridad aplicó esa jurisprudencia, la hizo valer y pues salió favorable, ¿no? Desafortunadamente parece que eso ya se ha extinguido, como bien lo refieres, ya la autoridad tiene tal volumen de asuntos que ya no le es permisible y quizá, como bien señalas, tiene esa restricción de no te metas en temas que no y lo que hayas señalado, hasta ahí déjalo, ¿no? De parte del contribuyente. Pero sí, yo lo viví en carne propia y sí la autoridad en algún momento aplicó esa deficiencia y fue una maravilla, ¿no? Sí, pero en la actualidad no está permitido. Incluso sería hasta una responsabilidad que el SAT le podía afincar al magistrado por andar supliendo la deficiencia. Si bien es cierto el contribuyente trató de hacer esto, se refirió a una compensación y no a una devolución. Si bien es cierto, alegó esto, pues no era caducidad, era prescripción. Pero ¿sabes qué? También la Híjoles. autoridad tiene esa restricción porque al fijar un precedente, pues se van como panal de abejas con esa referencia. Además de que en temas muy delicados como pensiones, pues fijarían un precedente terrible, imagínate, ¿no? A mí me ha tocado impugnar temas de que así que pica los ojos la ilegalidad, que son temas que procedería a la nulidad y demás en materia de pensiones, y he ido hasta última instancia y no ha salido favorable, pero me ha quedado claro que de haber sido favorable hubiera fijado un precedente terrible para la autoridad. Sí, claro. Sí, Un sí. boquete en el gasto terrible, ¿no? Sí, que es lo que cuidan, porque Exacto. ya se vuelve político el asunto, ¿no? Exacto, De hecho, sí. hasta lo piensan. Si resolvemos esto, jurídicamente procede. Pero imagínate el impacto, o sea, sería de una consecuencia desastrosa. No, de voz en voz se en pasa materia la financiera, ¿no? referencia. Sí, claro. Y la cosa juzgada refleja con esa sentencia, imagínate. Bueno, sí. Sería otro muy buen tema que también no se aplica en materia fiscal, la cosa juzgada refleja, ¿no? Bueno, yo sí la aplico, ¿eh? Yo ofrezco, si hay una sentencia en ese mismo sentido que yo busco, el criterio de la autoridad. Metes la evidentemente, refleja. Claro, es más, hasta la misma, me ha tocado ofrecer una jurisprudencia que durante el trámite del juicio ya nace y antes no existía y la ofrecí, ¿qué crees? Nos dieron la razón. Muy bien. Modestia aparte. Sí. Entonces la misma jurisprudencia puede ser una prueba superviniente que antes no existía. Sí, digo, no se ocupa, pero no estamos hablando de instituciones como tú, o sea, si no todos sabrían este tipo de cosas y dirían, pues está fácil, pues hay 20,000 salidas, no, es que el punto es que cada quien va buscando y encontrando, ¿no? No, gracias por lo de instituto. No, pues, o sea, que dices, la cosa refleja, es una figura meramente civil, o sea, ¿no? Otra vez, que tiene que ver aquí, no está reglamentado en el Código Fiscal. ¿Por qué? Porque de manera supletoria se aplican estas leyes. ¿Cuál? La civil, que es la columna, ¿no? ¿Cuántas cosas no hacemos al amparo del Código Civil? Sin ¿no? embargo, fíjate que qué curioso ahorita que lo dices, el legislador en el artículo 5A nos da a entender, como por el párrafo cuarto por ahí, que no se aplicará otras regulaciones más que las referentes en materia de razón de negocios. O sea, como dando a entender que solo se aplica para razón de negocios lo que venga en el 5A. Situación que es falsa, porque se vincula a lo mercantil, lo laboral, cualquier otro, o el mismo 5 del Código Fiscal. Entonces, hasta la misma legislación es ambigua, ¿no? Vea, imagínate, pierdes un juicio. El mismo legislador da a entender que no podría aplicar otro tipo de legislación. Además de que desafortunadamente por ahí ha habido falsos profetas que han dicho, con el puro código ya ¿no quieres estudiar código fiscal? Derecho fiscal. Ahí viene con el código fiscal, con eso es suficiente, por amor de Dios. No, porque la suplencia, bueno, prácticamente los procedimientos se llevan a cabo en base a la suplencia, ¿no? No, pero por supuesto. O sea, si me permites, nada más me gustaría preguntar si hay alguna pregunta de parte del público. Sí, vemos una pregunta. Y quien nos hace favor de preguntar es Eusterberto Molina.
Buenas tardes, excelente charla fiscal. Quiero preguntar, ¿es correcto que durante todas las actas parciales nunca asentaron la observación de enajenación de medicamento grabado a tasa cero y se lo vienen a dar a conocer en la resolución final? ¿Es correcto? La empresa es hospital. Ay, qué buena pregunta. Sí, pues, ¿Qué opinas, mi una estimado revisión, doctor? actas parciales, nunca señalan ello y en la final dicen siempre sí, el medicamento tasa cero. Bueno, aquí de si es correcto o no, ya sería parte de un agravio que se puede ahí hacer valer, porque acuérdate que las actas parciales, ¿cuál es la función, no? Del acta parcial? Ir cerrando y dando fe, vamos a decirlo, de lo que va aconteciendo. Pero la validez se le da el cuarto párrafo del 46 a la última acta parcial. Sí, claro. ¿Sí? Pero estas parciales obviamente sirven e inciden en el contenido de la final, porque imagínate que todas las actas parciales tuvieran un contenido y en la final te sacan otro. Ya tendrías ahí un mecanismo de agravio, decir, a ver, aquí me estuviste diciendo que detectaron esto, una aquí esto, contradicción. aquí esto. Exacto, tendría que ser como que acordes para poder llegar a... Si no, ¿qué razón tiene entonces levantar las actas parciales? Si no iban a servir de nada, ¿para qué la levantamos? Es para dejar constancia de lo que va sucediendo, incluso la documentación que se entrega, lo que van Yo creo que la detectando. autoridad fue omisa en las parciales, pero si lo asentó en la última acta parcial, Sí. ya con eso, ¿no? Sí, pero bueno, si ya es todo lo que tenemos, yo me iría pues, sobre las actas parciales, ¿no? Sí, pero aquí yo consideraría que iría en función de las pruebas aportadas en esas actas parciales o durante el claro. desarrollo por parte del contribuyente. Y que no obstante de ello, no se hizo la omisión. ¿no? Exacto. Yo creo que sería la respuesta, señor Eusterberto Molina. Muy bien. Pues hemos tocado temas diversos, finalmente se logra el objetivo como una charla y de verdad es un agasajo intelectual escucharte, aprender cosas que uno no deja de aprender contigo. No, de al verdad. contrario, yo vine a aprender contigo. No, Cuando me bueno. dijeron, es el famoso doctor Raúl López, dije, lo conozco, mi amigo. ¿A poco es él? Sí. No, sí voy. No, bueno. Sí, porque... No, amigo, pues ha sido un gustazo. No sé si gustes comentarle al auditorio tus obras que tenemos aquí para que... Pues bueno, hicimos referencia, sí, y incluso de la que me acabas de obsequiar, ¿no? He bueno, escrito eso algunos ya. libros que comentó ya el doctor, este es Defensa Fiscal Federal, todos los medios de defensa para que los entienda un contador, un abogado, incluso alguien que sea experto, algún tip le va a servir. Claro. Plazos, ante quién, oportunidad, qué se debe hacer, qué no, ojo, tips. Como me oyen platicar, pues así escribo, ¿no? Y si cuando leo un libro digo, lo escribí, o sea, no puedes cambiar la redacción. El de cómo demandar al gobierno, defensa fiscal, el Estado en su responsabilidad patrimonial, lo que comentábamos, cómo demandar y qué debe de contener la plantilla de liquidación. Y algo muy importante que comentó el doctor, no todo va a proceder. Hay que demostrar el daño, el perjuicio, la omisión, el dolo, para que sea procedente. Claro. Y en su momento lo que estás diciendo que costó, o sea, no es fácil. Y sabes que se me olvidó comentar hace rato que tú demandas vía incidental el pago de daños y perjuicios, siempre y cuando la autoridad no se haya allanado, ¿no? Al contestar la demanda. Sí. Que eso nunca lo va a hacer, ¿no? Es un requisito, que no se allane. Y qué bueno que adicionas y que tú ya lo estés anunciando en la demanda. Exacto. Si no lo mencionas jamás que vas a pedir en su momento reparación, después que ganas, meterla como documento nuevo o en vía incidental de la principal, no. Ajá. Ya tienes que decir, y en su caso demandaré los daños y perjuicios acorde a la ley federal. Ahí es la oportunidad para allanarse. Sí, exacto. Si no, también la autoridad dirá, nunca me hizo oportunidad, entonces no va a proceder esto. Claro. ¿no? Es lo que comentábamos de la declaratoria de inconstitucionalidad. La alegas hasta el amparo, pero nunca la anunciaste aquí en el juicio, ¿no? Ya no la puedes alegar allá si aquí nunca hiciste... La oportunidad para Sí, claro, hacerlo. exactamente. Y está el otro que es problemática y aplicabilidad del derecho fiscal. Ahí traté de agrupar los problemas para aplicar el derecho fiscal y una vez conociéndolos, poder dar un mejor diagnóstico y no esas medidas rápidas, mágicas. Para llegar a la heurística fiscal. Y saber, sí, poder asesorar de manera integral y decirle al contribuyente a qué nos vamos a enfrentar, cuál es la realidad y que tenga un mayor contexto y no quede meramente técnico. De oportunidad de defensa. Sí, porque de ellos no saben, entonces mientras más conozcas todo lo que
engloba todos estos problemas para aplicar el derecho fiscal, mejor se podría asesorar a un contribuyente. Excelente. Y vamos aprovechando, bueno, mi amigo me obsequió esta joyita que la voy a leer y le haré mis comentarios y agradecimiento y en su momento en mis intervenciones, desde luego hacer la referencia con la dedicatoria respectiva, lo cual agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, se ve así como que pero bueno, ya lo conocen, aquí lo han anunciado, un librazo de primera, ¿no? Gracias, qué amable eres. Amigo, y antes de terminar esta charla, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales, tu contacto, tu correo? Sí, un meramente científico del derecho investigador, y me llaman incluso asocial, no antisocial, asocial, Okay. que en parte también es cierto. Teléfono 55 21 28 38 08. Lo repito, me mandan un WhatsApp para consultas, asesorías, videollamadas, adquisición de libros. 55 21 28 38 08. Correo, como lo dice mi apellido, le falta una C, HMAZZOCCO, hmazoco@hotmail.com. Más que suficiente, ahí me encuentran, me localizan y ahí nos podemos enlazar con mucho gusto, o posteriormente por ahí en algunos canales de YouTube, donde ando y andaré dando cursos, y por lo que veo y se desprende aquí, seguramente mi amigo y yo armaremos uno que deje algo a ustedes, que eso es lo importante. No, qué maravilla, mire, ya me hiciste el día, amigo. No, al contrario, yo sería el agradecido, ¿no? Y ¿qué otra cosa te iba a comentar? Ya se me olvidó que te iba a contar. Pues, ¿qué palabras finales te gustaría utilizar para cerrar esta excelente charla, amigo? Pues primero agradecerte a ti esta invitación, a CADEFI por haberme considerado como uno de sus ponentes, expositores o invitados para tocar un tema de tantos que hay, y a los que nos hicieron el favor de conectarse y estar atentos. Ojalá les haya servido estos comentarios, tips, opiniones, posturas, que siempre va a haber encontradas o no, pero ustedes tienen la mejor decisión para tomar lo que más les sirve y les beneficie. De mi parte, agradecido de nueva cuenta, CADEFI, agradecido 10 veces, doctor, y agradecido con ustedes. Pues muchas gracias, te agradecemos tu tiempo, tu espacio, y gracias a todos ustedes por su tiempo, gracias por escucharnos, por vernos, seguimos aquí a sus órdenes, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.